Estamos esperando al Carlos que se está conectando. Ahí sí. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, buenos días a todos los que se están conectando también. Eh, un saludo ahí a todos los que nos se unen para escucharnos y para participar de este matinal del 11 de septiembre. Exacto. Estoy reviviendo. Sí, pues estaba ahí medio enferma, así que por eso no habíamos hecho matinal. Ahí a avisarle a todos que seguramente todo este esfuerzo que hay hecho durante estos meses también te ha bajado las defensas. Entonces, cuando te agarra un resfrío, te agarra con todo. Sí, sí, horrible, pero bueno, aquí Más la estamos. alergia. Sí, Hoy, pues ya yo estamos. siento todo. Sí, Sí, sí que eso. sí. Saludamos a No sé, todos. dale. Y vamos a conversar, hoy día son 47 años del golpe cívico-militar, que no se olviden nunca que fue cívico. Cuando decimos cívico es porque participó gente que no tiene nada que ver con los milicos. Ejemplo, parte de la DC. Cuando decimos, oye, la DC es desleal, la DC, ¿cómo ponen siempre cuando la DC vota en contra de algo? ¿Cómo le ponen? Los traidores, Los los traidores. sí, como nos traicionaron. Y siempre dijimos, Abrazo. ¿cuándo? ¿Cuándo la DC ha estado con el pueblo? Recordemos que parte de la DC es la que le pide a Estados Unidos que este golpe cívico militar, por lo tanto ellos son civiles, por eso es cívico. ¿Quién fue Onofre Jarpa? ¿Quién fue Lavín? ¿Cuántos más hubieron? ¿Cuántos de los que están sentados en el Senado el día de hoy o en el Congreso o que han sido ministros, fueron ayudantes de Pinochet y todo su séquito de asesinos? Esa es la realidad. Entonces, cuando dicen que la DC es traidora, ahora recordemos la historia desde antes, ¿ya? Entonces, córtela como que nos traicionaron nuevamente. Bueno, ¿cuántas veces los tienen que traicionar para que sepan que la DC nunca ha estado al lado del pueblo? Esa es la realidad. Anoche los helicópteros acá volaban súper bajo, hubieron drones también. Los compañeros de acá y las compañeras de Villa Alessandri que están cerca salieron a enlutar. La noche se enluta ciertos sectores de diferentes partes, de diferentes territorios del país. Villa Francia salió, enlutó, eh, pusieron velas, hicieron una velatón antes, y lo mismo estaba pasando en Villa Alessandri, que es bien cercana. Los cabros y las cabras enlutaron, los compañeros y compañeras enlutaron, fuera de la 58 comisaría. Los papos salieron a romper la cinta, a botarla, que según ellos era una comisaría y eso no se hacía y todo. Bueno, fueron los árboles, estaban afuera, eso no es parte de la comisaría. Un poco la discusión que se dio en estos sectores. Hoy día hay una marcha a las 6:30 de la tarde recordando a todos nuestros vecinos, a nuestros pobladores y pobladoras. Tenemos cerca de 15, siempre lo hemos dicho, si no es que más, porque también por el medio mucha gente nunca quiso denunciar y el miedo sigue hasta el día de hoy. Entonces, acá la contabilidad entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, entre 15 y 17 personas. Esa es la realidad. Eh, Hay un llamado también a las 2 de la tarde a Plaza de la Dignidad. Hay un llamado también a las 5 de la tarde a Plaza de la Dignidad. Hay un llamado hoy día a las 10:30, se supone, que era la romería hacia el cementerio general, romería que se hace todos los años y que este año no se pudo hacer producto de la pandemia, pero había gente que sí quería salir. Nos hubiera encantado estar ahí, estar acompañando, recordando y diciendo que no olvidamos y no perdonamos. Pero tú estás lejos, cuesta después volver a las casas y yo me sentía súper mal. No tengo mucha fuerza para salir a la calle, digamos, un trayecto tan largo. Prefiero quedarme acá en mi población, en el territorio, viendo qué va a pasar acá también. Sí, un 11 de septiembre que trae a la memoria. Yo tengo varias preguntas que yo creo que deberíamos conversar con los compañeros acá que están conectándose y preguntas que nacen hoy día cuando uno despierta
Empieza a revisar los medios de comunicación, empieza a revisar las publicaciones de medios populares, independientes, de los compañeros. Un 11 de septiembre donde la burguesía había sido derrotada políticamente, donde el pueblo se estaba organizando, tan así que estaba pasando por encima de los partidos políticos que se habían preocupado, se estaban preocupando. Ayer revisaba lo que posteó Samuel posteó la batalla de Chile, el capítulo 3, y porque lo estuvimos revisando y nos parecía súper interesante esa historia de cómo la burguesía boicoteaba al gobierno de Salvador Allende, boicoteaba al pueblo, pero el pueblo por sí solo se organizaba. Todas esas ideas que nacen respecto a que, por ejemplo, ya no hubiesen intermedios, no hubiesen supermercados, por ejemplo, porque eran los supermercados, eran los almacenes los que se estaban quedando con la mercadería, la estaban escondiendo. Entonces ellos empezaron a cosechar papa, a trabajar su propia alimentación y pasándola directo al pueblo. Todo ese tipo de situaciones, como la minería inventaba piezas, los mismos sin mucha educación, sin mucha preparación, organizaban sus propias piezas para seguir produciendo, como los transportistas, una vez más, boicoteaban, pagados por Estados Unidos, y a pesar de eso, el pueblo igual se organizaba y buscaba la forma de llegar a su trabajo para producir, porque sabían que tenían que seguir adelante con el país. A pesar de todo eso, bueno, ya cuando la burguesía se ve que no hay posibilidad, y además cuando vienen estas elecciones de marzo del 73, donde la UP sube su porcentaje de adhesión, bueno, ellos entienden que no hay otra posibilidad que el golpe de Estado. Y es por eso que viene el golpe de Estado. El golpe de Estado no viene ni por un mal gobierno, no viene porque había una crisis en Chile. Obviamente había una crisis, y había una crisis porque se estaba cambiando el modelo económico. Cuando tú modificas el modelo económico de verdad, ¿no? Como estos hueones que Ricardo Lagos, Frey, Bachelet, que no cambian el modelo económico, sino que lo maquillan. Cuando tú de verdad quieres cambiar el modelo económico, bueno, sale la burguesía con todo, y es que establecen y planifican desde marzo más o menos, así ya bien establecido, un golpe de Estado. El golpe de Estado, como dijo Inés hace un rato, siempre estuvo planificado desde incluso antes de la llegada de Salvador Allende, porque simplemente Chile quería ser parte de ese laboratorio neoliberal, un laboratorio neoliberal que incluso se lo habían propuesto a Alessandri, y Alessandri se negó. Luego se lo proponen a Frey, y Frey tampoco adhiere mucho, pero sí trata de realizar algunas reformas, pero también se habló de un golpe de Estado a Frey. Ojo, hay varias versiones ahí, pero la versión que nosotros suscribimos es que era la DC finalmente gobernando, y detrás de la DC hubo represión brutal, por ejemplo, de varios ministros, en donde se produjeron varias matanzas, lo que llevó a que la izquierda en Chile se uniera institucionalmente y por fuera. De hecho, el MIR no participa en las elecciones, no participa del gobierno de la Unidad Popular, pero sí lo sale a defender, porque sale a defender trabajadores, varias veces, muchas veces, organizados. Entonces, frente a toda esa situación, varios partidos, ¿sabéis que no me acordaba, aparece en el documental cómo el Partido Socialista y el Partido Comunista se preocupan porque el pueblo estaba pasando por encima, porque se estaba organizando demasiado? Son cuestiones que tú decís, chuta, no había olvidado esta parte del documental, y hacía bien repasarlo un rato, porque generalmente pasan esas situaciones donde los partidos, cuando se ven superados, es que, bueno, llaman a plebiscito o tratan de embaucar estos cantos de sirena con diferentes situaciones. Y era porque el pueblo, de verdad, en los territorios estaba muy bien organizado. Almacenerías populares, comprar juntos, ollas populares, y ollas populares bien, porque había dinero para comprar, y la gente organizándose, guardias, en el sentido de cuidar la comunidad, no de andar inventando delitos, sino que de cuidar la comunidad. Ahora entiendo uno porque hay mucha gente que vivió en ese tiempo que decía que en ese tiempo veía la vida de colores, que es como cuando uno le pregunta a la gente más adulta, ¿cómo vivíais tú en ese tiempo? Para mí la vida en ese tiempo fue de colores. Independiente de la crisis que había, independiente de lo polarizado que estaba el país, había organización, había comunidad,
y eso estaba creciendo, y claro, frente a eso es que apuran este golpe de Estado y lo planifican lo antes posible, porque además, como dijo la Inés también el otro día, el pueblo había sido justamente desarmado un mes antes. El pueblo, cuando le preguntan qué opina de que los militares lleguen al ministerio o a los ministerios en la UP, muchos se negaban y decían, no, los militares son traidores, los militares no están con el pueblo, nunca han estado con el pueblo. Entonces ahí también hubo una confusión, y además esto se suma que Allende, por tratar de darle estas pruebas de blancura a la derecha, es que manda a retirar prácticamente todas las armas de los territorios. Y es que el pueblo termina desarmado con esta ley que se aplica, y lamentablemente cuando esto les sirvió para entender dónde estaban los dirigentes, cómo estaban organizados los territorios, y luego, bueno, llegar con el golpe de Estado cobarde, porque finalmente se entendió de que se combatía contra personas desarmadas, contra personas amarradas, o contra niños, que torturaron, hay que recordar que torturaron a 2.200 niños. Entonces, claramente hay que entender que el golpe de Estado es un golpe de Estado porque la burguesía perdió políticamente. La gente que fue asesinada, que fue torturada, que fue violada, no fue violada por ser víctima, sino que fueron violadas por ser luchadores sociales, que es lo que siempre tratan todos estos progres y toda esta derecha, de desvestir a la gente y dejarla como víctima. Y no, pues los compas eran luchadores, y por eso es que fueron perseguidos y asesinados, como lo son hoy día. A 47 años de eso uno entiende que nada ha cambiado, y aquí es donde te quiero hacer una pregunta, Inés, que hoy día lo he leído mucho. Esto de que es un día para la reflexión, para que esto nunca más pase. ¿Qué pensáis tú de eso de que nunca más pase? Porque ayer me topé con el video que tú mandaste de Coyipulli, por ejemplo. ¿De verdad esa reflexión ayuda a que esto no siga pasando? Es que lamentablemente es como, a ver, me cuesta hablar así como académicamente, no soy para nada académica, No. ¿cachai? Pero estamos en esta democracia representativa, en que muchos están defendiendo el día de hoy de que es democracia, y si nos gusta bien y si nos gusta mal, pero es democracia y no podemos volver a la dictadura. Pero ¿qué pasa en los sectores pobres del país? Y en la realidad, seguimos con la lucha de clases, con este despertar que comenzó en 1968, 1969, porque esa es la realidad. Ahí es cuando el pueblo se empieza a remecer y empieza a decir, no, pues está mal. O sea, estamos trabajando para el latifundio, que sí, seguimos viviendo en colonia, seguimos viviendo en la época medieval casi, en donde tenemos derecho a un techo, y ese techo lo pagamos con vida. Es decir, la comida que nos dan es el pago, y el techo además es el pago, pero no tenemos derecho a nada más. Bueno, hasta el día de hoy pasa. Ayer lo que pasó en Coyipulli, lo que ha pasado durante años, no olvidemos lo que pasó en Pailahueque, hace años atrás. Comunidades mapuches en resistencia que están haciendo ocupación de territorios que les pertenecían. Esa es la realidad, territorios que les pertenecían. Yo me quedo con lo que dijiste antes de ayer, cuando dijiste, Chile no tiene pueblos originarios, sino es que yo, chileno, tengo un pueblo originario, que los mapuches me pertenecen. Sáquense esa estupidez de la cabeza. Los mapuches han estado antes que la colonia, antes que la llegada de los españoles, antes que la llegada de cualquiera. Los mapuches ya estaban. Por lo tanto, ellos han sido dueños del territorio siempre. Vienen ciertos personajes y empiezan a quitar territorio. ¿Qué pasa con los Luxinger? Por ejemplo, me tocó leer la historia hace 2 veranos atrás. Yo veraneo al sur, a Lago Ranco. Y me tocó, busqué un poco la historia de Lago Ranco porque me invitaron a ir al Río Blanco, a ver unas cosas que estaban pasando. Tengo muy mala memoria para esto, pero que tiene que ver con todo lo que es la recuperación de territorio, pero en ese tiempo no era así, ese territorio le pertenecía a parte de los trabajadores de una forestal gigantesca que había. Y durante la dictadura fueron echados. Este territorio ahora pertenece a un yerno de Pinochet, a los hijos de Pinochet y a otros empresarios más. Y ellos están tratando de hacer recuperación por la vía legal. Entonces ellos decían, nosotros fuimos despojados, ayer yo estaba leyéndolo, y decían, fuimos despojados de nuestros hogares, de nuestra historia, de nuestra infancia. Esa es la realidad.
ser despojado de las infancias. Aquí está. Mira, Corporación de Futrono, así se llama. Dice, ya son 47 años desde este 11 de septiembre de 1963. No logro imaginar el miedo que se sintió en la zona con la llegada de más de 2.000 efectivos policiales que llegaron a matar, torturar, reprimir y desplazar, a marcar la vida de cada uno y una de nosotros y nosotras, desde vivencias distintas, pero que comparten las difíciles situaciones que se vivieron. El no poder volver a trabajar, a jugar, convivir de forma tranquila en nuestro entorno. ¿Realmente se ha hecho justicia? Es una lucha inacabada, adueñarse de todo violentando a tantas personas, sacarnos como fuera de nuestras vidas y así poder privatizar cada uno de los lugares donde alguna vez fuimos libres. Exigimos que el Estado chileno reconozca el desplazamiento forzado como lo que es un delito de lesa humanidad. Y eso lo lograremos juntos y juntas. Necesitamos cuestionar a aquellos que tanto normalizamos alguna vez y nos hizo tanto daño. Es necesaria la transformación, la reivindicación de nuestros derechos. El desplazamiento forzado también es un delito cometido por el Estado chileno. Ellos son un grupo de pobladores, más de 1.000 pobladores, que fueron desplazados de la precordillera valdiviana, más o menos. Ellos están como tratando de recuperar. Hay una familia, porque me adentré un poco en esto, y hay una familia que ha dado la pelea, entre comillas, porque están en su casa, los vienen a sacar, se esconden en el bosque, se esconden en las montañas, esperan que pase un poco y vuelven a retomar, pero es una familia. Y hay historias terribles adentro. A nosotros como radio nos invitaron a participar en esta recuperación territorial por la vía legal, pero para nosotros, porque está para Valdivia, está lejos, hicimos contacto con gente de resumen, con el Ros Silva, que es un profesor, es un historiador, y él está estudiando a estas personas. Esto queda en Futrono, hacia Yihue, hacia arriba, y son historias terribles, o sea, me invitaron así como es, y yo decía, bueno, si yo voy, me voy a quedar allá, no me voy a venir. Y es la realidad de eso, pero no, ¿cuántas historias más? Entonces, ¿hay justicia? La pregunta es esa, ¿hay justicia? No solo con nuestros muertos, sino que con nuestra infancia. Yo no nacía para el 73, yo nací en el 77. Del 77 muchos dicen que los niños no tienen recuerdos. Bueno, tengo 2 hermanos que fueron arrebatados acá de mi familia, mis 2 hermanos, y la infancia se te destruye, pues mi papá se volvió alcohólico, mi mamá se metió al trabajo 100% porque tenía que mantener a 2 hijos más. El PEM lo viví en Villa Francia, viví los allanamientos constantes, duraban mis vecinos, no nosotros, pero sí nuestros vecinos. Tengo recuerdos claros de qué fue lo que pasó en mi población. Tengo recuerdos claros que se tenía una radio y que estábamos comiendo en una rancha, porque era una rancha en donde vivíamos, y que si sonaba la cooperativa, el diario de cooperativa está llamando es porque alguna cagada había quedado. Cómo se tuvo que transformar la vida de miles. Cuando te hablan de infancia feliz, ¿qué infancia feliz le pides a un niño? Y que nos vienen a decir, oye, si ustedes eran cabros chicos, ustedes no vivieron la dictadura como la vivimos nosotros los adultos. ¿Ustedes están seguros que nosotros no la vivimos como ustedes los adultos? Escuchar ráfagas de balazo, que pasaran vehículos por fuera apuntando, que no pudieras jugar a ciertas horas, que tus juegos cambiaban, que viste una policía que era mala, y el día de hoy tú pones a esta infancia mapuche, a esta infancia pobre, del pueblo pobre, la pones nuevamente en este mismo contexto y es la verdad. ¿Cómo quieren que los niños mapuche le tengan respeto a un Estado que nunca los ha protegido? ¿Cómo quieren que los cabros chicos que están recluidos en el Sename no tengan respeto a un Estado que dice que lo está protegiendo, pero los siguen abusando en sus propias dependencias? Los siguen matando. ¿Cómo una mujer va a respetar a un Estado cuando ha sido vulnerada 100 veces y ha sido encarcelada y violada dentro de una comisaría? Eso es lo que, cuando te dicen tenés que aprender a vivir nuevamente. ¿Y cómo? ¿Cómo tengo que aprender a vivir con el dolor? Porque yo no tengo miedo, tengo rabia, y es verdad, tengo rabia, tengo odio.
Me dicen resentida, sí, soy resentida porque mi vida fue diferente a la de un pequeño grupo, porque fuimos miles que fuimos cambiados. Si esa es la realidad. Entonces, cuando después un cabro chico, que esto es cuando dicen el cabro chico del Sename, no, es un niño raptado por el Estado, secuestrado por el Estado. No es un niño del Sename, porque el Sename no es un nombre, el Sename no es un apellido. Los cabros que están dentro del Sename, los cabros tienen nombre, se identifican. Para el Estado son un número más. Pero ¿qué quieren? ¿Por qué estos cabros salen con tanta rabia de estos centros de acogida, centros de no vulneración de derechos? ¿Por qué un niño mapuche tiene que naturalizar que a su papá lo pisoteen, que a su mamá la persigan y que a él lo golpeen con apenas 11, 12, 14 años? ¿Por qué tiene que un niño o una niña mapuche venir a escuchar que un Paco le diga que su raza, porque más encima huevonao, que su raza es mala, que debían exterminarlo a todos? Cuando yo he conversado con gente que es de derecha, así entre comillas, me decían, lo que pasa Inés, es que para el golpe a nosotros nos decían, a nosotros, ellos hablan así, que nos iban a violar a nuestras mujeres, que iban a venir a nuestras casas y nos iban a quitar todo. Y yo le digo, ¿y ustedes tenían miedo a eso? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros nos vinieron a violar, a nosotros nos vinieron a matar, a nosotros nos vinieron a desaparecer. El miedo que ustedes tenían fue ocupado por un pequeño grupo de personas, porque ese era el miedo de ellos, y fue utilizado en contra de miles y de cientos de miles. Entonces no me hablen, por ejemplo, de que son pro vida o de que aman la vida, porque ustedes no aman la vida. Ustedes aman su vida, su burbuja, no la de nosotros. Nosotros somos utilizables, tenemos un tiempo de caducidad para ustedes. Cuando nosotros les dejamos de servir, éramos. Si esa es nuestra Las realidad. pensiones, pues. Entonces, por ejemplo, el niño mapuche, la niña mapuche, que tiene que crecer feliz, o sea, debería crecer feliz. Si esa es la realidad, debería crecer feliz. Debería ser envidiado por los cabros chicos chilenos, de que que ese niño se está desarrollando en un ambiente sano, con una alimentación de verdad sana, que está aprendiendo a cultivar la tierra y un sinfín de cosas. Pero ¿qué está haciendo el niño mapuche el día de hoy, la niña mapuche? ¿Se está escondiendo? ¿Tiene que estar defendiendo a su padre, a su madre, a su ñaña? ¿Tiene que estar pendiente de si empiezan las ráfagas de balazos para esconderse bajo una cama? ¿De que si hay mucho movimiento policial? ¿De que si el pájaro, porque los pájaros avisan cuando llega gente? ¿De que si los pájaros están gritando mucho es porque algo viene y tienen que estar preparados? Esa es la realidad del niño mapuche, la niña mapuche. Y están recuperando lo que les perteneció. ¿Cómo llegaron los colonos a este país? ¿Quién los invitó? El Estado. Y más encima les pagaba, les pasaba vaca, les pasaba trabajadores y les regalaba cierta hectárea. Y después estos mismos pulperías fueron creciendo sus deslindes porque el mapuche, el huilliche, el pehuenche, no le interesaba leer y escribir, pues, si no lo necesitaron, nunca lo necesitaron. Nunca necesitaron la medicina de nosotros, nunca necesitaron nada de nosotros. Esa es la realidad. Nunca necesitaron nada de nosotros. Nosotros les vinimos a imponer, oye, que nuestros médicos son los buenos. Es como lo que te dicen, lo que te hacen hasta el día de hoy, no te das cuenta. Nuestra educación es la buena. ¿Para qué? Para cagárselo, esa es la realidad. Entonces, pensemos, ¿se puede perdonar? ¿Se puede olvidar? ¿Se puede haber justicia después de tantos años? Yo siempre lo he dicho, yo encuentro a quien mató a mi hermano y lamentablemente yo tengo odio, tengo resentimiento, porque mi vida fue una mierda después de eso. ¿Qué haría? Posiblemente no tenga la fuerza para matarlo, pero sí me gustaría agarrarlo con neta, tirarle escupo y a gritarle todo el dolor que tengo. Quizás ahí me sane, y quizás no me sane nunca, pero es mi derecho hacerlo. Entonces cuando el Estado me dice, no, porque vamos a proteger a las víctimas y en 50 años más se va a saber los nombres de estas personas, o estas personas pueden caminar porque son abuelitos, porque tienen derechos humanos, porque ahora yo tengo que pensar en los derechos humanos de ellos, pero ¿quién pensó en los de mi familia, en los de mi hermano,
en los de mis vecinos, en los de mis tíos. ¿Cuántas mujeres fueron embarazadas que fueron golpeadas, fueron torturadas y fueron desaparecidas? Y yo tengo que pensar ahora en ellos. Entonces a mí no me pueden pedir decirme que la violencia no se justifica. ¿Por qué no? ¿Por qué no justifican mi violencia si han sido violentos desde mi nacimiento conmigo? ¿Por qué tengo que ser siempre sumisa y agachar el moño y aceptar todo lo que pasó y que sigue pasando el día de hoy? O sea, ese video del niño que ayer subiste, weón, eran pozas de agua. Los pacos salen a cazar mapuches. Esa es la realidad en este país. Los pacos salen a cazar mapuches porque los persiguen, los atan, los arrastran. Eso es perseguir un animal. Y cuando estamos en contra del rodeo, estamos en contra de que a los animales les peguen, los golpeen, o sea, vamos a naturalizar que sea con los niños. Que sea así con ellos, ¿por qué? Porque se tomaron un lugar. Entonces, cuando en esta fecha a mí me hablan de decir como que tenemos que olvidar, tenemos que perdonar, ¿perdonar a quién? ¿Y cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a creerles a estos buenos que están sentados en el poder si le han salvado el culo toda la vida? A Pinocho, a la Lucía Iriar, al Mamo Contreras, a todos. Que me diga que el Mamo o que este buen del Corbalán está sufriendo, ¿sufriendo qué? Si buen está con privilegios, puede irse al hospital militar y tener más salud de lo que tengo yo. Entonces, ¿de qué justicia me hablan en este país? Si tenemos 2.500 cabros presos por tirar una piedra, por tirar una bomba molotov, y a los pacos que les sacaron los ojos, que mataron a cualquier poblador. Y no ahora del 18 de octubre, desde antes. ¿Dónde están esos pacos? En sus casas. Porque, oye, por COVID se pueden contagiar, entonces hay que privilegiar la vida de ellos. Ay, entonces la de nuestros cabros, de nuestras cabras que están presos, ¿no valen? Entonces, es rabia, es odio en este tiempo. Sí, así es, pues. Fuerte lo que tú comentáis, pero es parte de la historia y es por eso cuando uno... no hay que confundir los conceptos, o sea, cuando alguien habla de reflexionar, uno no reflexiona para el pacifismo. Uno reflexiona y cuando uno habla de que ojalá esto no vuelva a suceder en Chile, que esto no se repita, la historia no paró nunca de ser así. No dejaron de reprimir, no dejaron de asesinar, no dejaron de torturar, no dejaron de perseguir al pueblo mapuche. Se acaba la supuesta dictadura en 1988 con un voto, en 1989 hay un plebiscito para elegir presidente, y en 1990 ya tenían armada la oficina para perseguir a los mismos luchadores que habían peleado contra la dictadura en los 80. Durante los 90 se preocuparon de carcelar, de asesinar, como por ejemplo fue a los Gómez Lira, luchadores durante los 80, al Pum Pum, en donde le hacen una emboscada, lo meten a la cárcel y dentro de la cárcel le arman todo un montaje. Bueno, esas historias, como dice Lené, se repiten por miles. Y acá uno cuando reflexiona y cuando uno dice, no, es que como dice Lené, así como no, lo que pasa es que hay que perdonar, olvidar, seguir adelante, reflexionar, porque hay que canalizarla. No, porque esto siguió pasando, porque el pueblo mapuche, por ejemplo, no se le acabó nunca la dictadura. Al pueblo, como dice Lené, al pueblo mapuche se le siguió persiguiendo. Llegan a las 4 de la mañana a allanar con la ley de drogas. Con la ley de drogas les permiten los jueces allanar las comunidades, en donde a los niños a las 4 de la mañana los meten en los ríos o en los lagos, los sumergen para torturarlos. Y eso sucede todos los días en diferentes comunidades. Diferentes comunidades pasan disparando durante las noches. Ahora, el mismo comando Hernán Trizano, que en Cañete no solamente tiene con miedo a las comunidades mapuches, sino que también a los pobladores, a quienes no quieren participar, a quienes no los quieren apoyar, también los van a intimidar. Es por eso que cuando ustedes vieron toda esa cantidad de gente en Cañete, es porque ellos los obligaron a salir a punta de balazo. ¿Quién hace algo contra eso? ¿Eso se combate con un cartel? ¿Se combate con flores? ¿Con qué se combate? ¿Con los jueces que son anti-mapuche? ¿Con los jueces que persiguen al pobre? ¿Con los jueces que persiguen al pueblo pobre mapuche? ¿Con eso tenemos que lidiar? Eso tenemos que dejar que suceda porque supuestamente estamos en democracia y hay que cuidarla, porque hoy día escuchaba a varios también políticos
la frase repetitiva de todos estos años que hay que cuidar la democracia, porque si no se puede repetir. ¿Qué significa eso? Amenazarnos con que si no nos portamos bien van a sacar de nuevo los milicos a la calle, porque eso es. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Nos organizamos y les vamos a tirar flores? ¿O como la gente que cuando gana el no va y le entrega una flor a un Paco, como que si el Paco de un día para otro cambiara la mente, la mentalidad que tiene? ¿Vamos a seguir creyendo en ese tipo de cuestiones? ¿Vamos a seguir abrazando a Paco y creyendo que hay Pacos buenos? Cuando quien entra a la UDI o quien entra a una institución como los milicos y los Pacos sabe perfectamente su historia, o sea, todo el mundo la sabe a qué van, sabe cuál va a ser su rol dentro de la sociedad, y su rol dentro de la sociedad es aplastar al enemigo interno, el enemigo interno somos nosotros. Frente a eso, tirar una piedra, tiene 14 años de pena, 10 años de pena efectiva, 5 años y un día, por ejemplo, como el otro día, contra varios compañeros. No hay que salir a protestar, dicen algunos, porque hay que cuidarse para ir a votar el 25 de octubre. ¿En serio vaya a votar y te vaya a hacer el hueón con los más de 2.500 compañeros que están detenidos? Vamos a votar y nos vamos a hacer los hueones otra vez y vamos a dejar que todos esos compañeros estén en la cárcel mientras tú supuestamente estás disfrutando de esta democracia. Yo no estoy ni a un metro de esa hueá, pero ni a un metro. O sea, ¿cómo vaya a poder estar tranquilo sabiendo que hoy día están torturando a un cabro en una cárcel? Que hoy día hay miles de familias sufriendo porque hay un montón de cabros presos por haber luchado, igual que tú, si podría haber sido cualquiera, eso es lo que tienen que entender. Ese no era que estaba tirando una molotov, no era que era un manifestante violento o era pacífico, da lo mismo, pudo haber sido cualquiera, porque acá lo que se está tratando es criminalizar al pueblo que lucha. Entonces pudo haber sido cualquiera, podría haber sido tú, yo, cualquiera, y te podrían además haber armado cualquier montaje. Y además la rebelión es un derecho. La rebelión es el primer derecho a los pueblos cuando se les están violando constantemente. No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos pensiones, no tenemos derecho a la vivienda. ¿Cuánta gente viviendo en la calle? ¿Cuánta gente en plena pandemia la están echando a la calle? ¿Cuánta gente en plena pandemia, a gente de más de 70 años, más de 65 años, más de 80 años, se le obliga a hacer colas interminables, por ejemplo, para cobrar seguro? Porque no tienen internet. ¿Quién se preocupó de eso? Eso es estar violando los derechos. Los mandáis al matadero constantemente. Lo mismo con el pueblo mapuche. Lo que sucede ayer es brutal. O sea, quien escuche, yo no puedo escuchar el audio completo, porque la rabia que te nace, la impotencia que te nace de entender de que hay un montón de hueones adultos, y como después tú leí, hueón, en algunos, no, la PDI es la que ha estado a la altura porque no ha violado, la PDI es parte de esta mierda. En la PDI hay hueones tan cagados de la cabeza como en los Pacos, si no tienen ninguna diferencia. Y son tan hipócritas que arman una brigada de derechos humanos que de lo único que se encarga es de tapar la cantidad de violación a los derechos humanos, y para eso está. Es como el Instituto de Derechos Humanos. Finalmente aparecen 10.000 casos, pero estos buenos toman 5.000. Y le dan preferencia a los más graves. Entonces todos los demás quedan tapados. Todos los demás no se toman en cuenta y se siguen violando los derechos humanos de todo un pueblo, y eso es lo que hay que entender. Acá cualquiera puede ser asesinado en cualquier momento y no le va a pasar nada a sus asesinos. Nada. Sobre todo si son del Estado. No le va a pasar nada. Sin embargo, a cualquier persona que quiera exigir derechos, y como no tenemos poder, se puede ir preso, le pueden mutilar la vista, lo pueden violar. O sea, casos tenemos miles. Y yo no entiendo por qué todavía se sigue con el discurso de que no hay que salir porque hay que cuidarse. Porque el 25 de octubre vamos a ver un hecho histórico. ¿Qué tiene de histórico, weón, votar? ¿Qué tiene de histórico votar por un rechazo y un apruebo? El rechazo de partida existe solamente para que la gente tenga la ilusión de que va a ganar algo. Fin de esta weá. Ganar. ¿Ganar qué? ¿Qué vaya a ganar votando en un plebiscito cuando no tenéis poder para escribir algo? Cuando las lecciones que te da la historia del pueblo chileno es que el pueblo chileno siempre ha tenido una lucha a lo largo de la historia. Y esa lucha siempre ha sido en base a la organización. Siempre ha sido en base a la comunidad. El plebiscito es parte de la lucha, pero no es la lucha completa. Cuando algunos dicen, no, que el 25 vamos a cambiar todo, que vaya a cambiar. Si Alamán, Cubillo y Chadwick están escribiendo la Constitución de hace mucho rato. Cuando Lagos todavía sigue hablando de que él va a estar en la Constitución, cuando aparecen un montón de constituyentes, ayer aparece un reportaje en La Tercera, que sus dueños están por el apruebo. qué chistoso. La Tercera, sus dueños están por el apruebo y sacaron un reportaje. Y resulta que en ese reportaje aparecen un montón de constituyentes que están reclamando porque los independientes no van a poder participar de esto. Porque les piden un 0,4%, porque les piden muchas lucas. Resulta que después cuando te vas para abajo a ver quiénes son los que están reclamando, Soledad Alvear, Longueira. Entonces mi pregunta es, ¿en serio cuando ustedes hablan de que no hay que votar por esos para que no vuelvan a salir, esos pierden el poder? Porque Soledad Alvear no está en ningún puesto, no está en ningún puesto ni de gobierno,
ni de Congreso. Perdió poder Soledad Alvear, perdió poder Jovino Novoa, perdió poder Chadwick, perdió poder Longueira, perdió poder Saldívar. Perdieron poder de verdad, en serio. Votando, con tu voto los sacaste de cargos públicos y perdieron poder, porque parece que no. Entonces son weas que hay que entender y son weas que se repiten hasta el día de hoy. La historia es una. El golpe de Estado es para quitarle el poder político social al pueblo. No hay otra. No hay que la crisis, todos los pueblos y todos han pasado por crisis. Ah, no, y resulta, ¿en qué estamos? Estamos en pandemia con una crisis económica y resulta que aquí no había ningún golpe de Estado. Con la gente muriéndose de hambre hoy día, con la gente con más de 3 millones de cesantes hoy día. ¿Y cuál es el golpe de Estado que se ha producido? ¿O cuáles son los políticos que están llamando? Acá no hay que olvidar que hay un partido que se está haciendo el hueón, que es uno de los partidos más traidores, sí, en la historia, porque han jugado para todos los lados. Eso sí que han jugado para todos los lados, que son los radicales. Los radicales estuvieron en los 40 con el pueblo, después no estuvieron con el pueblo, después en los 60, cuando vieron que podían ser parte de un gobierno, se hacen parte de la Unidad Popular, pero después son los primeros llamados, son uno de los primeros partidos que hacen los llamados al golpe de Estado. Un golpe de Estado que ellos querían quedarse con el poder, si lo que decía antes Elena era que la democracia cristiana y el Partido Radical se querían quedar con el poder, y Estados Unidos le hace la tapa, finalmente le manda el financiamiento a otros personajes. Les quita el financiamiento a ellos que se lo había entregado el año 1964. Entonces acá hay una historia que está enlazada, hay una historia que no es separada. Lo que está pasando lo que se incrementa desde el 18 de octubre en adelante respecto a las violaciones de derechos humanos que venían pasando hace 200 años, pero que se incrementan cada cierto tiempo, son parte de la historia. No son una historia aislada. O sea, a la gente no la mutilan porque se va a parar a la esquina, a la gente la mutilan por ser posible manifestante, por ser parte del pueblo pobre, por exigir derechos. A cualquiera que quiera exigir derechos en Chile, la burguesía los va a perseguir. A cualquiera. Y es por eso que hoy día tenemos 2.500 asesinados. Y eso hay que entenderlo de una vez por todas. Esto no se va a cambiar con un plebiscito. El plebiscito es parte de, y yo insisto, acá no se está llamando a no votar. Vayan a votar y hagan la cosa que quieran. Vayan con un lápiz y háganle caso. Y voten por Soledad Alvear, y voten por Jaime Baza, y voten por Stingo, voten por todos esos personajes que nunca en la vida lo he visto en los territorios. Váyanle. No hay problema con eso. Pero no nos vengan a decir que la lucha está en el plebiscito, porque la lucha no está en el plebiscito. Ah, no, sí, es que la lucha está en el plebiscito. Ya, entonces explícame por qué el año 88 hasta el día de hoy no se cambió nada. Si el cambio estaba en el plebiscito. El cambio estaba en el plebiscito, votar por sí o no, o votar por Elwin. Explícame por qué no se cambió nada y por qué el eslogan del 18 de octubre era no son 30 pesos, son 30 años. 30 años, o sea, desde el año 88 hasta el día de hoy nos cagaron. Y más encima nos encarcelaron, nos persiguieron, nos empobrecieron aún más, porque lo que se hizo durante 30 años fue quitar derechos a los trabajadores. ¿Y sabes por qué te quitaron derechos? Porque es el poder que ellos tienen y porque a nosotros nos quitaron el poder de reflexionar, de cuestionar. Porque esto hay que cuestionarlo. Porque esto, ¿de dónde salió esa prueba y el rechazo? ¿De dónde nace? Y insisto, el rechazo va a perder. Y el rechazo existe para que usted tenga la sensación de que ganó algo. Fin. Eso es. Pero la organización es a todo nivel. El plebiscito es parte. Tómalo por último, como parte de la lucha, pero no es lo único. Y no vengan con ese discurso, por favor, de no salir a la calle, de no organizarnos. Si la gente, más de 3 millones de trabajadores solamente en Santiago, tienen que salir obligados a las empresas, de lunes a viernes, y sábado y domingo les aplican toque de queda, no pueden salir. El sábado y domingo hay cuarentena. ¿Por qué? Porque lo único que sirve es que les salgamos a producir, y ahí no hay problema en que te contagies. Entonces, si los buenos nos obligan y nos mandan al matadero, porque chucha no podemos salir a protestar en donde sea, no solamente en Plaza de Dignidad, en donde sea pararse con un cartel, ya que les gusta hacer tantos carteles, o en cualquier parte, manifestarse, porque esto no se va a cambiar así, no se va a cambiar con un lápiz y un papel, otra vez nos están engañando y eso hay que tenerlo súper claro. Mira, en este momento se está llevando la romería, no los dejaron marchar por la calle, tienen que hacerlo por la vereda, y tampoco los dejaron pasar por fuera de la Moneda, los hicieron doblar en Amunátegui. Es un grupo importante de personas, no se puede ver a través de los videos, pero yo diría que son más de 100, 200 personas las que están marchando en este minuto. Vamos a ver. Tenían que haber marchado con carteles del rechazo, para que los dejaran marchar. Exacto, pero hay de parte cómo actúa la justicia o la policía el día de hoy. Eso es una cosa. Lo segundo, habló París, el día... Es lo mismo. Lo que dice es que la trazabilidad es baja. Así que anoten la gente que va a estar en su casa para el día 18. Inviten a los
lista, anoten a sus invitados, por si hay algún contagio, para que después ustedes entreguen la listita de los que estuvieron con usted. Pero si la trazabilidad la perdieron hace mucho rato, pues Inés. Bueno, ellos sí. mismos lo dijeron, la trazabilidad la perdieron hace 3 meses atrás. Bueno, pero es lo que está hablando, lo que habló hace poco tiempo, hace ratito atrás, Enrique París. Y además, Arriagada, que fue ministro, si mal no recuerdo, dice, Sí. En una entrevista en Radio Cooperativa, dice que respeta el sacrificio de Allende, pero eso no puede ocultar los errores cometidos. Constitucionalista. ¿Sí? Yo no voy Oye, y una pregunta, o sea que cuando un gobierno comete errores hay que ir a bombardear la moneda. Es lo que nos está diciendo. No, porque si fuera por eso, entonces tendríamos que haber bombardeado a Elwin, a Frey, a Lago, a Bachelet y a Piñera hace rato, o sea, y a la semana. Porque, mira, acá hay varias preguntas que uno se hace cuando uno le pregunta, por ejemplo, cuando le preguntan a todos estos concertacionistas o de la nueva mayoría o de estos progres, les preguntan por qué no aplicaron justicia contra los violadores de derechos humanos, y ellos hablan siempre de que estaba todo muy encima y que además ellos igual tenían la arma y bla, ¿sí o no? Te dicen que, pucha, estaba súper difícil y Pinochet constantemente estaba amenazando, eran tiempos difíciles. Ah, entonces tú decís, ya, pues perfecto, ya estamos ok. Ya, te creo esa parte. Pero entonces, ¿por qué sí lo pudiste hacer con los luchadores de los años 80? Sí pudiste aplicar penas y sí pudiste encarcelar y sí pudiste perseguir a las organizaciones sociales, a la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Lautaro y del MIR, que para mí son héroes, gente que se paró. ¿Por qué sí los pudiste perseguir a ellos? Que se estaban defendiendo de una dictadura, y ahí sí que no hubo ningún problema. Entonces no vengan con cuentos. O sea, Ricardo Lago el otro día lo entrevistaron y dijo, no, pero es que ustedes no saben lo que se vivía en ese tiempo. Sí, po, pero no tuviste ningún problema para perseguir al pueblo mapuche, no tuviste ningún problema para perseguir a la gente que venía organizado, no tuviste ningún problema para desarticular a todas las organizaciones de los años 80, para asesinar y para seguir torturando, porque en la oficina torturaron gente, po. Teníamos un diputado del Partido Socialista en el Congreso, Chile, que fue parte de la oficina, po. Y fue el sapo, de hecho todo el mundo lo conoce por el sapo Chilling, porque él fue quien entregó a militantes de su propio partido, quien entregó a militantes de las organizaciones que se armaron para pelear contra la dictadura. Entonces, eso sí lo pudieron hacer, po. Pero perseguir a los criminales de lesa humanidad, no, po. Todo lo contrario, fuiste y le armaste dos cárceles de 5 estrellas, en donde los tenía ahí prácticamente en un resort. Y además le colocáis Punta Peuco, po, bueno. No hay que olvidar que Punta Peuco es nombre mapuche. Lo colocaste al lado de un cename. ¿Ah? Y le colocaste el cename ahí para proteger a la gente de Punta Peuco. Colocaste un cename ahí para que los niños del cename, como decía la Inés, no son niños del cename, para los cabros que están ahí secuestrados por el gobierno, secuestrados por el Estado, sean mocitos de estos viejos, pues, bueno. Ah, porque les tienen que hacer muebles, porque los tienen que ir a atender, porque, y un sinfín de cosas. Entonces, eso es, no, pues, lo que pasa es que el Estado chileno y toda esta burguesía, toda esta oligarquía putrefacta, lo que hizo fue premiar a su héroe. Entonces le armó hoteles 5 estrellas, porque gracias a ellos es que estos buenos no perdieron privilegios. Gracias a ellos es que hoy día siguen robando en impunidad, siguen asesinando en impunidad, siguen torturando en impunidad. Eso es lo que pasa. Entonces, no me vengan a hablar de hueá histórica en el 25 de octubre, porque el 25 de octubre no va a pasar nada histórico. No hay nada histórico. ¿A dónde la viste que tú vayas a escribir la Constitución? ¿Dónde la viste que tú vayas a poder ser constituyente? Si ya está, en 2 meses, ¿de dónde sacáis las lucas para ir a una notaría en plena pandemia? Te pusieron las trabas para que no podáis ser. ¿Cómo no entienden esa parte? ¿Cachai? Entonces, vayan, voten. Insisto, acá no hay superioridad moral. Váyale, no hay ningún problema con eso. Pero no nos vengan a hablar de hecho histórico, porque de histórico no va a pasar, no va a suceder nada. Y eso lo vamos a firmar en diciembre de este año. ¿Dónde quieren que firme para decirles que no va a pasar, no va a suceder nada histórico? Y que además ahí no están ganando nada. ¿De dónde salieron que esta weá va a ser histórica? ¿Histórica de qué? Primera vez en la historia. Ya Alessandri, el primer Alessandri ya hizo esta trampante. La hizo en el 25. Le dijo a toda la gente que escribiera la Constitución y todo, mientras por debajo tenía un grupo de elegidos escribiéndola. Adivinen cuál fue la Constitución que se instauró. ¿La del pueblo o la de la gente? ¿Y sabéis por qué? Porque simplemente la gente tenía cero poder.
no tenía las armas para poder hacer la presión social suficiente para que esto fuese cumplido. Bueno, hoy día pasa exactamente lo mismo. Si no van a tener ningún problema en salir a asesinarnos y salir a perseguirnos, si es que la gente se exige de verdad. ¿Qué es lo que está pasando, lo que pasó el 18 de octubre en adelante? Sí, estaba rellenando. Espérate, quiero buscar agua. No, lo que estaba viendo era, hablamos de la dictadura, de la terrible dictadura cívico-militar, y aún tenemos ministros que fueron parte de esta dictadura. Entonces, cuando hablamos de justicia, ¿se habla de justicia en Chile de verdad o la justicia es para quiénes? Porque lo vemos a diario en los tribunales. Hoy día, por ejemplo, ¿quiénes pueden marchar? ¿Quiénes pueden marchar tranquilamente? Como lo decía el Carlos, o sea, rechazo marchas y están resguardados por los pacos. Hoy día y se pueden tomar las calles y todo lo que ellos quieran. Hoy día están tratando de marchar los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y tienen que ir por la vereda. Y seguro que en Recoleta los van a esperar y les van a sacar la cresta. O sea, esa es la realidad de este país. Vamos a ver qué va a estar pasando, vamos a ver qué está pasando hoy día también en todos los territorios, cómo va a ir sucediendo las cosas. Así que eso, pues, a esperar. Ahora, ver qué... Oye, ¿le damos a la gente un poquito? Le damos a la gente. Porfa, no sé. ¿O no? No. Ya, Don Eugenio dice, nos van a cagar. Pablo ML dice, plebiscito el nuevo guachi de la historia social chilena, a seguir en protesta popular creciente. Yo creo que lo que nosotros tenemos que seguir y lo que uno puede, por ejemplo, yo creo que, cabrón, puede ser muy así panfletero, pero vayan a verse la batalla de Chile, repásenla. Hay una historia ahí que hay que recuperar y hay que tratar de tomar todo lo bueno que hicieron, bueno, los viejos, una lucidez, a cualquier viejo le ponían el micrófono y hablaba con una lucidez. Quizás, como dice Linés, nosotros no tenemos la academia para hablar bien y todo eso, pero los viejos, una lucidez que se la querría cualquiera hoy día, o sea, de cómo entendían la historia. Ojo, sin ningún tipo sin internet, sin información a la mano, sin libros. Los viejos se iban formando y las pobladoras y los pobladores se iban formando día a día con su comunidad, iban entendiendo el proceso y daba un gusto escucharlo, weón. Discursos que hoy día no los veí. No veía esos discursos. Yo creo que eso hay que recuperar la historia de la lucha. Pero lo que te deja así es la organización. Y el poder que va tomando, el poder popular, cómo lo ejercían, es una cuestión envidiable. O sea, cómo lograron organizarse, agruparse, quererse. Bueno, cómo se quería la gente. Cómo luchaba por tratar de tener una vida mejor. Yo creo que eso es envidiable y ojalá que entendamos eso. Y que habían algunos viejos que decían, no, pues si acá nos van a venir a matar en cualquier momento, en cualquier momento nos traicionan, en cualquier momento vienen con nosotros, entonces tenemos que salir con todo. Y habían algunos que también decían, pues tenemos que salir a pegarle el combo nosotros primero. Yo creo que son historias para rescatar. El Laboratorio Solar dice, pero ahora estamos nosotros, pues, ahora tenemos las armas digitales. Claro. Renato Brown dice, el 18 de octubre sí es histórico y fueron los críos. Así es, pues, sí, Renato Brown. Pero ojo, nosotros lo hemos conversado también con los cabros acá, con Linesto, con los chiquillos de la radio y todo. El proceso no parte el 18 de octubre. Hay que hablar de los cabros de los estudiantes del 2000 con el mochilazo, el 2006, el pingüinazo, el 2011. Bueno, el 2011 hay que sacar a Camila Vallejo, a Jackson y a Boris, que nunca pelaron una papa en la calle. Pero los demás cabros que sí se pelaron, que sí se tomaron los colegios, que sí se tomaron las universidades, que hicieron huelga, son procesos históricos que el 18 de octubre como que se aunan y explotan. Pero hay varias gente que dio la vida en el camino. Hay que recordar que varios estudiantes asesinados, varios trabajadores asesinados, mujeres asesinadas, ambientalistas como Macarena Valdés, por ejemplo, que estuvieron peleando hace mucho rato y eso no hay que dejarlo, no hay que omitirlo. O sea que no hay esperanza. La esperanza nunca hay que perderla. Hola Inés, un abrazo gigante. Ay, gracias Capucha. Javi, corazón. No hay futuro, hace rato. Hay que tomar las armas. Laura Ángel dice así. Además, ¿cómo pueden confiar en el sistema de CERVEL si tienen un fraude desde el 2017 por comprar votos ilegalmente con datos de personas muertas? Qué chucha. Es muy certero el tío de saberse. No, yo creo, yo acá, lo que nosotros generalmente decimos es lo que conversamos con los cabros y lo que la gente nos dice. El lado de Brasil. Lo que tenemos a nuestro favor es que no les tenemos miedo a los pacos culeados y los milicos culeados. Sí, pero al enemigo nunca hay que verlo así como, no hay que confiarse.
Por eso apruebo con esperanza y consciente que podemos hacer. Yo no saldría a marchar más. La inactividad también es protesta y presión. Los dejaría a todos esperando. Estando en la casa, no sé a quién vaya a dejar esperando Laboratorio Solaris. Lo pregunto. Hoy en la Pincoya dice... Pincoya Activa dice, hoy en la Pincoya hay una marcha. Oye, ahí que han dado cara. Ahí, puta, todas las semanas, puta, que me hacen trabajar. Me hacen trabajar, pero está bien. Y Nicolás, y eso lo dice Nicole Diaza, dice ni perdón ni olvido. Eso. De ahí. ¡Ay, caleta, po! Sí, yo lo único que voy a decir, democracia, 11 de septiembre, 47 años, ministro que participó en la dictadura cívico-militar de este país, y además llevamos ¿cuánto tiempo en toque de queda? Democracia linda. ¿Cuántos muertos llevamos? Eso. Oye, ya, aquí está lo de París. París, ya da lo mismo, como digo. Ya. Dice, ministro París, por riesgo de perder la trazabilidad en fiestas patrias, por perderla, no, que está abajo, perdón. Dice, queremos proponerle a la gente que anote los nombres de sus invitados en un cuaderno. ¿Y ahí después dónde los mandamos? No sé, ¿quién me invita a un asado para darle mi nombre, mi root? ¿Sí o no? Sí, es que... El negocio de los cuadernos. Exacto. Sí. ¿Sí? Lo raro es que, ¿a dónde mandamos el cuaderno después? ¿Ah? Oye, mejor, más fácil, pesque una hoja en blanco y anote su... Ah, no, pero muy bien, es un cuaderno. Sí. Ya. Por abusos sexuales la iglesia suspendió permanentemente a Germán Cáceres y lo conminó a vida de oración. El obispado de Linares informó que el presbítero fue declarado culpable y lo ordenó a pedir disculpas a las víctimas. Los hechos habrían ocurrido hace más de 25 años. Entonces, ¿cuál fue la sanción que se le fue impuesta a este curita? Fue, no puede hacer ejercicio ni la potestad pública y privada del ejercicio sacerdotal. Además, tiene que pedirle disculpas a la familia y a la víctima. Y además, llevar una vida de oración y penitencia. Oye, ahí le sumamos dos cosas más a esta linda democracia, po. En esta democracia hay tres justicias. Justicia para los pobres, que están todos encarcelados, justicia eclesiástica, que está por encima de la justicia estatal, y la justicia militar, po, que sigue vigente y que lo único que hace es una pantomima de que vayan ahí a hablar, ni siquiera van a atestiguar, o sea, una weá, los que van a atestiguar generalmente son las víctimas, y para intimidarlos, porque tú llegas allá y lo que hacen es intimidar. Linda democracia. Eso es lo que han protegido hasta el día de hoy y lo que van a seguir protegiendo, porque yo hay que seguir insistiendo y seguir informando. La gente que va a votar a prueba, porfa, nos pueden informar, mándenle un texto de qué es lo que van a aprobar. Y esto es de verdad que lo pedimos, porque lo que nosotros hemos recopilado es que se va a votar sin modificar la república, sin modificar la democracia, sin modificar las instituciones y sin modificar ningún tratado libre de comercio. Sin tocar, por ejemplo, que lo protegieron antes que estuviera aprobado incluso, que es el TPP-11, porque no se va a tocar, se va a seguir legislando paralelamente mientras se escribe. Si no tocáis nada de eso, no cambiáis nada, pues el sistema neoliberal lo que hay a hacer es profundizarlo. Entonces, yo no sé cuál es el cambio en eso, cuando tú vas a ir a votar por algo que ya viene amarrado, donde no tocáis los tratados de libre comercio. Chile, por ejemplo, uno de los países que tiene más tratados de libre comercio prácticamente en el mundo, que su economía, que su sistema lo basa prácticamente en los tratados de libre comercio, y no los vaya a tocar, no vaya a tocar. ¿Y qué significa no tocarlo? Que no vaya a modificar quién se está robando los recursos, los extranjeros, todas las transnacionales, todas las empresas, los gringos, los canadienses, los chinos, los japoneses, los ingleses, los españoles, todos esos buenos que se están robando todo de acá, no los vaya a tocar. Entonces, explíquenme cómo cambiamos eso. ¿Qué tiene de histórico no cambiar eso? Oye, Marco Enrique escribe lo mismo que escribió Giorgio Jackson. ¿Me estoy weando? ¿No? Ah, ya. Ah, sí, pues son de los dos. Dice,
Marco Enríquez dice, un 11 de septiembre se truncó la esperanza a una sociedad más justa, pero como dijo Salvador Allende, no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Aprobemos en el plebiscito por un cambio porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Auspicia Petrobras. Oso Kimich. Espérate. Gior... ¿Así escribe? ¿Quién auspició ese texto? ¿Ah? ¿Quién auspició ese texto? Ahí sí que me pillaste. Pero si todos sabemos que Marco es Marco Minami nomás. Sí. ¿Ah? De Enrique no tiene nada. ¿Ah? Ya. Y lo otro, ya sabéis que pásenle un día de presidente para que deje wear. Y acá Giorgio... Y menos no va a salir nunca. No se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Este 11 de septiembre volvemos a insistir que memoria es futuro. Ya. Entonces, así que como memoria es futuro, me voy a realizar un depósito. ¿Ah? A mí me encanta, ¿no? Me voy a depositar en la cuenta Ruth después de haber escrito esto porque me gasté muchas lucas. Tiene que justificar las lucas, así que se va a autodepositar. Sí. Ya, eso es mientras la marcha se desarrolla con tranquilidad hasta este minuto. Hasta este minuto estoy buscando acá más info, si es que apareciera, para ir... La repre va a venir igual. ¿Ah? La repre va a venir igual. Sí, está porque claro. Eso es parte de la lucha de clase. No te pueden dejar, no te van a soltar. Entonces tienen que demostrar de que, a menos que se estén guardando para la tarde, pero es difícil. Seguramente la repre va a venir igual. Acá no encuentro nada por el minuto. Me voy a ir a Twitter. No tengo nada todavía desde la marcha. Dice que está... Ya. Oh. Oye, Piñera hoy día habló en abstracto del golpe del 73. Habló así como en abstracto del golpe del 73. Dijo que había sido un hecho histórico. Pero ya está como así como que ya está en el pasado ya. Hoy día vivimos en democracia, todos felices. Todos con buenos sueldos. Todos con vivienda, todos con salud, con educación, con buenas pensiones. Estamos en la raja hoy día, la estamos pasando muy bien. Yeah. Esto es magnífico. ¿Estamos guateando ya o no? Sí, estamos guateando. ¿O estamos...? Sí, yo creo que ya estamos ya. Ya hablamos harto. Sí, ya están, ¿cómo se dice? Y están fundándose, entre comillas, a Piñera porque anda en la moneda sin mascarilla. No digo yo. Ya, voy a leer a la gente para rellenar o no. Renata Brown, puta que cuesta estar bien hoy. Tipo, Fuerzas Especiales de Carabineros están en alerta máxima en todo el territorio nacional. Dice Pablo J. 9970. Renata Brown hace un corazón. Cabros, a las 4 en Plaza Dignidad hacer el aguante, dice Tomás Críos. AC18 dice, ¿por qué no están en la marcha? ¿Y por qué tú estás escribiendo acá? No sé, porque somos un medio, porque estamos cubriendo varios espacios. No podemos estar en todos lados, somos un medio pobre que no nos llegan plata. Lo mejor de Andonito Ron, cerrar la boca y no decir estupideces. Bueno, no sé quién es. Pero hace que tenéis que sacar a alguien. Black Spert 1312 dice, la gente sale solo por el golpe de Estado. ¿Y qué pasa con los caídos con Claudia, Punky, Mauri, los hermanos Vergara? Por eso yo solo voy a salir a quemarlo todo. Bueno, acá nosotros tratamos de, no para descartarse, ojo, pero siempre tratamos de recordar a todos los compañeros, pues realmente se nos pasará alguno porque solamente por capacidad, no porque lo estemos omitiendo. Exacto. Porque creemos que para nosotros todas las vías son importantes, pues no hay una más que otra, y todos además han peleado de una u otra forma por tratar de cambiar esta wea. Así que... Mira, yo estoy buscando tweets de diferentes personalidades que tienen que ver también con la dictadura cívico-militar de este país.
Ricardo Lago. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Ricardo Lago? Bueno, Carlos tiene una historia ahí muy buena acerca de Ricardo Lago y quién le salvó el culo a Pinocho. Esa es la realidad. Y dice Ricardo Lagos, hace 47 años Chile entró en una larga noche en la que se asesinaron y violaron los derechos humanos de miles de chilenos y de la que se salió con convicción democrática. Aprovechemos la oportunidad de eliminar la constitución heredada por la dictadura y de escribir una nueva. Hashtag apruebo. ¿Quién le hizo reformas a la constitución? ¿Quién fue? Lago, en el 2006. Ay, espérate. Y lo más importante que hizo en esa reforma, ojo, lo más importante que hizo en esa reforma fueron dos cosas. Una, bajarle las penas a los delitos de cuello y corbata, porque sabía que se estaba judicializando la política, la corrupción en política, así que le bajó y lo segundo, que se comprobó de que esta constitución hay que cambiarla. Esa hueá es innegable, si esta constitución hay que cambiarla, si eso no se está discutiendo. Porque con todas las modificaciones que hizo, siguió la misma mierda, porque a nosotros no nos cambió nada, pues si pasaron ¿cuánto? 14 años y no cambió en lo absoluto nada, seguimos viviendo en la misma mierda. ¿Puedo contar la historia cortita de Ricardo Lago? Dele. El libro El fantasma de Chile, escrito por Zenón Alvarado, lo pueden buscar. Hecho histórico. Cuando Pinochet detenido en Londres, hay una historia muy buena porque Scotland Yard tiene que ir a atestiguar a la corte. Y cuando le preguntan que relaten todos los hechos, ellos dicen que llegan al hotel de donde estaba Augusto Pinochet y venía con su escolta. Y se le paran delante, Scotland Yard se para adelante y le informa de que está detenido. Entonces en eso se lanzan los guardaespaldas que andaban con él. El que estaba escondido atrás de todo eso era uno que está procesado hoy día, Fuente Alba, el general Fuente Alba, que es uno de los ladrones más grandes de este país, estaba escondido porque él era yerno de Pinochet y andaba con él cobrando la coima del tráfico de armas en Europa. Eso andaban haciendo, para que ustedes sepan. Los toman y se lanza los guardaespaldas de Pinochet se lanzan sobre la policía de Scotland Yard, y Scotland Yard dice que eran 6, ellos eran 4, y entre 2 de Scotland Yard redujeron a los 6 guardaespaldas de Pinochet. O sea, muy parecido a lo del atentado, salieron arrancando, valieron callampa. Lo reducen, y el viejo se pone como a llorar, Pinochet se pone a llorar y empieza a gritar: ¿dónde está Froilán? Llamen a Froilán. Froilán es mi amigo. Froilán va a mover acá los muñecos, como le decía yo, los muñecos socialistas. Él me va a sacar, él me va a salvar, llámenlo. Y creo que lo repitió como Dora, y ellos no sabían quién era Froilán. Bueno, investigando algunos periodistas y investigando esta persona que escribió El fantasma de Chile, que es Zenón Alvarado, llegó a la conclusión de que Froilán es Ricardo Lagos. Él se llama Ricardo Froilán Lagos. Y que ellos habían hecho una muy buena amistad durante los 90. Y de hecho lo cuenta Pinochet, lo cuenta en una de sus biografías. Ellos se volvieron muy buenos amigos. Y de hecho, Ricardo Lagos con José Miguel Insulza son dos personajes que viajaron. O José Miguel Insulza en ese tiempo viajó en nombre también de Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos se movió con todos los muñecos socialistas, como decía Pinochet, para tratar de salvarlo de la cárcel. No pudo hacer mucho, pero sí lo trató de salvar, sí. También aportó el Lucas para el tema de los abogados, y los invito a leer ese libro. Yo creo que es un libro muy atingente en estos tiempos, que nos recuerda un pasado y cómo esta oligarquía, cómo todos estos políticos hipócritas se tratan de poner del lado del pueblo, pero simplemente para cooptar al pueblo. No es porque están con el pueblo, es simplemente para cooptar sus ideas, para llevarlas a plebiscito, para hacer un sinfín de weas truchas, perdón. La otra parte que cuentan en ese libro es que cuando Ricardo Lagos le levanta el dedo a Pinochet, que es una weá que hasta el día de hoy nos dicen, en ese tiempo ya había existido un acuerdo, que era la reunión que habían hecho el año 85, la iglesia, el Estado, partidos políticos. Un nombre de los que estuvo ahí el año 85 fue Andrea Alamán, para que cachen nomás que la weá sigue igual. Y que habían llegado ya a acuerdos de que iban a establecer un plebiscito, porque el gobierno de Estados Unidos ya le había quitado el piso a la dictadura.
entonces tenían que tratar de buscar una salida antes que Estados Unidos les siguiera quitando el piso, les siguiera quitando el financiamiento y un sinfín de logística que salía desde la embajada norteamericana. Bueno, eso está documentado en el libro El Fantasma de Chile, no es que el tipo lo escribió nomás, hay documentos ahí, hay transcripciones de llamadas telefónicas, hay documentos de la Corte Suprema, hay un montón de documentos que avalan todo esto que estoy señalando de cómo el viejo... Sí, ¿qué te pasó? Esta cuestión que de repente ¡fium! Se cae sola. Se cae sola. Sí. La mano invisible del capitalismo que te está boicoteando. Como boicotearon ayer a la Cindy, hoy un saludo a la Cindy que no pudo hacer su programa ayer porque no sé qué pasó, que hacía programa y se pegaba. No tienen censura. No, si la cuestión es que yo digo, voy a pensar que mi teléfono es muy viejito, tiene como 2 años. Voy a pensar eso. Pero se me baja solo así, fium, fium. Es horrible. Bacán. ¿Qué no se escuchó? Oh, dice no se escucha. ¿Qué no se escuchó? Oh, no, yo no. Lago nunca se dio vuelta la chaqueta, Lago siempre fue del mismo sector. Sí. Uy, despertó la Magu y te estaba molestando. ¿Ah? Ahí volvieron, dice el Nelson. Cuida a mi Margarita nomás, tipa, más te vale. ¿Ah? Hasta que la pueda ver. Sí. Oye, sí, po, ahí hay muchas horas que se descartan. Recordemos cómo se llama el amigui de Lavín, que se son potes calzones en todo el día juntos. ¿Cuál de todos? Pancho Vidal. Pancho Vidal, po. Se me vino a la cabeza comando Rolando Matus, decís tú. Sí, pues, y además anda haciendo asaditos para el golpe, pues, anda celebrando. Y ahora se visten de Hay que preguntarle si está celebrando y no. De más que tiene que haber estado. ¿Ah? Oye, es horrible. Ahí están. No tengo se escucharon los 3 últimos minutos, dice Valpo, te amo. Pero espérate, Valpo, ¿a qué no se le escucharon a mí? Porque no, a mí, yo no, ni cagando hablo de nuevo, me pago jalero y los no. Bueno, lo único que dije es que los 3 últimos minutos, y me demoré como 3 minutos en cortar la historia, o sea, no se escuchó nada. Oye, afuera de la escuela militar también hay una manifestación que realizan conmemoración por el 11. ¿Ellos están celebrando? Sí, pues. Sí, pues están celebrando y son como 30 huevones con 4 pacos ahí. Oye, aquí, por si acaso, espérate, que están preguntando por a mí, Carlos. Ya, pero puta, no quiero hablar de nuevo. Mañana, el próximo año, para el 11, cuento la historia de Ricardo Lago. Dice que sí, se escuchó, dice mucho que se escuchó. Oye, a las 11:52 son las 11:57, hace 5 minutos, o sea, pasando 5 minutos, en 1973, a las 11:52 comenzó el bombardeo a La Moneda. Y eso para que vamos ahí teniendo un poquitito de... haciendo enlaces a lo que fue pasando. Pónganse de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Queremos hacer la revolución, cabrón, no nos ponemos de acuerdo ni en un chat de Instagram. Sí. ¿Cómo se llama el libro? El Fantasma de Chile, de Zenón Alvarado. Está para descargar en internet. Está bueno ese libro, es muy bueno. A mí ese libro porque estaba en un tiempo así como... Podría haber sido... No, a ver. No, tampoco. Pero podría haber quedado en otro lugar. Podría haber quedado así como... Quizá hoy día estaría votando, no sé. Oye, aprovechen y escriban ahí para poder leer sus conmemoraciones en sus territorios, a qué hora van a ser. Acá en Villa Francia a las 6:30 de la tarde en Los Valles con Yelcho. Ahí va a comenzar. Oye, están hablando de algo también súper importante. A todos los pacifistas, porfa, miren lo que está pasando en Colombia. Eso es lo que pasa en cualquier pueblo que sale a exigir derechos o que sale a pedir justicia. Y eso va a pasar en cualquier parte, no es algo lejano. Ecuador, Colombia, ya pasó en Chile, o sea, lo que estamos viendo que está sucediendo en Colombia, gravísimo. Es parte de los estados, si los estados están para reprimir a la oposición.
Y la oposición del Estado son los pueblos, no son los partidos políticos, no, la oposición de los estados son los pueblos, porque son los pueblos los que salen a exigir derechos, salen a exigir o salen a pedir ciertas cosas. Entonces, esa es la real oposición, y es por eso que existen los pacos, los milicos, que lo que hacen es asesinar a sus pueblos, que es lo que está pasando hoy día en Colombia. Gravísimo, gravísimo. Ah, ¿en serio? El fantasma de Chile, lo voy a escribir acá. Y lo voy a escribir con mayúscula, igual que los fachos, ¿ya? Igual que los del rechazo. Voy a escribir con mayúscula para que me escuchen. ¿Qué afán ese de la gente de escribir con mayúscula? Y siempre son fachos. El fantasma de Chile. El fantasma de Chile de Zenón Alvarado. ¿Está bien escrito? Sí. Ya, ahí está. Ahí está. No usan como ejemplo y ahora despiertan los países de al lado. Ah, ya, pero no nos creamos tan... Cacha la mapu y pone jajaja con mayúsculas. No. Es cierto. O ¿Cacha? sea, Esa gente como que escribe con... con Dale. mayúsculas como que te está gritando y te quiere así como llamar la atención. Que no los pescamos. Po. No los pescamos, entonces como no los pescamos, como que escriben con mayúsculas, así como, te estoy gritando, estoy acá. Me llamo, ¿el cachoso? Me llamo patriota, estoy acá, yo voy por Chile, por la libertad de Chile. Ah, la libertad de Chile, pero con los españoles, con los gringos, con los canadienses, con los japoneses, con los chinos y con todo ahí. Es como, a mí me da risa cuando me dicen así como, tú soy resentida, no tenés derecho a hablar porque tú no naciste, no nacías y todavía en esa época. Tú puro Ya, que- entonces, puta, ¿y cómo vos creís en Jesús? Ah, No, es como, sí, es como, no, es como chistoso, porque al final yo estoy ahí como, ¿cachai? hermano, mira, Yajir Sepúlveda, tenemos Spotify, que ahí Samuel se la está jugando, tenemos YouTube, Spotify, tenemos página de nuevo, y está quedando bonita, así que para que la vayan a visitar. RadioVillafrancia.cl, está quedando bacán. Tenemos Spotify, donde están todos los podcasts de los diferentes programas, Sonido Rebelde, del otro programa de la Cindy, de los matinales que hacemos acá, de todos los programas que estamos armando, están apareciendo por ahí. Y ya vamos a tener sorpresitas con la página porque está quedando bacana. Sí, está linda. Sí, vos, ¿cómo? Sí, vos. Yo no creo en el Big Bang porque yo no lo viví. Andy Suquita, no más FP. Yo no creo en el viejito Pascuero, vos. Yo no lo conozco. Es muy antiguo ese caballero. ¿Cómo va a creer? Yo me río solamente, yo no he dicho nada, yo me río, nada más. Recuperaron los artículos, recuperaron todos los artículos, pues. Me pasaron muy mal en el liceo. Buena cabros del RBF. Nelson Suazo, saludos a Valpo Te Amo, saludos a la Andy Suquita, saludos a la Nada Brown, a la Magu Francisco, a Chipin Posting. ¿Y podría Chile vivir sin los chinos, japoneses, gringos, etcétera, donde a nivel de entrada y salida de plata del país? En esta economía no, po. Porque lo que tenéis que cambiar es el sistema económico, po. Y resulta que no es que viváis de los chinos y de los japoneses, pues sino vivimos de los chinos y los japoneses. Lo que hacen los chinos, los japoneses, los canadienses, los gringos, toman los recursos y nos dejan, creo que no dejan ni siquiera el 8% de lo que ellos se llevan. No lo dejan acá en Chile. ¿Cachai? Pagan un cierto royalty, pagan un par de lucas y se llevan. Y eso se lo llevan a su país, y en su país se ocupan esos recursos. Lo mismo que hace Alemania con África, que hace Inglaterra, que hace Francia con África. No es que esa economía sean mejores que nosotros, lo que hacen ellos es ir, se roban los recursos de otros lugares, se los llevan a sus países y en sus países los distribuyen. Pero a nosotros lo que están haciendo es robando los recursos, agua, minería, todos los recursos del mar, por ejemplo, todos los recursos forestales, se van a otros lugares y no queda acá. No es que después toda esa riqueza que se produce de los recursos se distribuya en el pueblo, porque es como cuando te hablan de la inflación. Es como, en esta economía te hablan de inflación, pero cuando hay inflación, ¿quién gana con la inflación? Ganan todos, porque resulta que la persona de la feria libre gana lo mismo. El que produce el alimento gana lo mismo, el mismo sueldo. A nosotros nos cobran más caro, entonces perdemos por todos lados, pero hay alguien que esa inflación, esa plata se está yendo para un lugar. Bueno, es exactamente con los países, pues cuando te hablan de que vienen todos esos países para acá a invertir, ¿en qué invierten?
¿Cuál es su inversión? ¿Cuáles son las lucas? O incluso los mismos empresarios chilenos que tienen más de un 70% en paraísos fiscales. Todo lo que se roban de acá de Chile, o que se lo roban, van y lo mandan para paraísos fiscales. O sea, de patriotas, primero, no tienen nada, no pagan impuestos, evaden IVA. Entonces, no es que podamos dejar de... Claro que podemos dejar de vivir sin ellos, si se hizo durante mucho tiempo. El problema es que los recursos siempre quedan acumulados en el mismo sector. Te hablan de inflación, ¿y quién paga la inflación? Nosotros, los trabajadores, los estudiantes, cualquiera. Pero resulta que la inflación lo que hace es pagar un sobreprecio y ese sobreprecio queda siempre en el empresario. No se distribuye, por ejemplo, no se mejoran sueldos, no se bajan los... ¿Cachai? Siempre es lo mismo. Si hay que tratar de ver bien esta weá. Pero mira, te pongo el 10%. Era... Ya, espérate. Ya, pero ¿qué averiguo de la inflación? ¿Suben los sueldos? ¿A quién le llega la inflación? ¿A quién le llegan las lucas de cuando te suben el arroz, por ejemplo? ¿A quién le llegan las lucas? A mí no. A mí no. Para eso no hay que estudiar economía, hermano. ¿Quién te dijo esa weá? Esa weá hay que desmitificarla. Sí. ¿Quién les dijo que hay que estudiar economía para entender una weá que es de sentido común? Y que no hay... Porque lo que hacen con ese discursito es que la gente se termina, no, es que yo no sé, entonces yo no puedo opinar. Sale para allá, weón, si vivís con 30 lucas, vivís con 200 lucas, tenéis que vivir al mes. Claro que manejáis economía, po, weón. Los costos de producción. ¿Quién cobra los costos de producción, Matías Mato? ¿Cómo no le va a llegar a nadie, weón? Es una weá que no tenéis que estudiar para esa weá. Si este vaso me costaba 100 pesos y según la inflación hoy día me cuesta 200 pesos, ¿para dónde se van los otros 100 pesos? Para el costo de producción. ¿Y quién paga ese costo de producción? Pues, weón. ¿Quién paga ese costo de producción? ¿Y quién recibe esos 100 pesos? Esos 100 pesos no se pierden. ¿A quién le llegan? Le llegan a la banca, le llegan al empresario, pero no le llegan a los trabajadores. Dejen de tratarnos como si esta weá fuera tan compleja que es súper difícil de entender. El Nachito, que la otra vez les dio una clase de economía acá y se los paseó y no pudieron desmentirlo, varios supuestos economistas que vinieron para acá a hablar weá, les dijo, la economía, y él estudió, ojo, tiene máster en España, en Alemania, en todos los lugares, y dijo, la economía neoliberal, la economía capitalista vale callampa, porque acumula, bla, y explicó paso a paso. Lo único que falta es que acá después pongan esa weá, ¿cachai? Esa weá de, vayan a leer, hay que estudiar más de inflación. ¿Qué tenéis que estudiar para saber de que hay 100 pesos más que no te están llegando? Porque no le suben los sueldos a los trabajadores. Lo que piden cuando hay crisis es que se le bajan los sueldos. Ejemplo, LATAM Chile, pues, weón. Supermercados, ¿qué hacen? Cuando hay inflación, por ejemplo, Horst Holman, ¿qué hizo? Distribuyó la utilidad de esa inflación, pues, weón. Subieron los precios de todo, dijeron que estaban complicados, despidieron gente y después lo que hizo fue repartir las utilidades. No me digan que esa plata weón, ¿en serio creen en la mano invisible? O que esos 100 pesos más son invisibles. No, se van a los costos de producción. Y te hablan de los costos de producción como si fuera una hueá abstracta. No, los costos de producción están así en el aire. Nadie los maneja. Los costos de producción son los mismos. ¿Quién te lo aplica? El hueón que te lo aplica es el hueón que se queda con las lucas. Fin. El transportista, que es empresario, el hueón que sea, pero alguien se queda con esas lucas. Ya. Oye. Exactamente. Están viendo mucho a Axel Kaiser. ¿Cómo se llama el libro de Axel Kaiser? El derrumbe del modelo. No, ese es del otro chanta de Alberto Mayol. No, el otro día me apareció... Que todavía no vende ni uno. Alberto Mayol no ha vendido ni uno. ¿Cómo se llama? Felipe sí. Cas. ¿Te acordás de Felipe Cas cuando puso piensa más en tus deberes y no en tus derechos? Sí, weón. Un afiche. Fue hermoso. Ya, oye, dice que son 800 personas más o menos las que están marchando hacia el cementerio general. Ya llegaron a Recoleta. Así que ya están hablando los cabros que ya hay represión. Aquí está. Sí, los pocos van entre medio de... ¿Van marchando? Sí,
Sí, los pocos van entre medio ahí de la marcha metidos. Ahí estoy buscando más info. Tú cachai que mira, otra historia que es muy buena es saber que en el año 64, cuando la CIA se mete en Chile, que es cuando empieza a financiar a la democracia cristiana, que fueron los primeros que financian para que salga electo Frei, ellos establecen, porque ya van anticipando de que el pueblo se estaba educando, se estaba organizando en demasía, aparte que tenemos que entender el contexto histórico de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, y varias etapas más. Entonces se estaba polarizando. Y lo que hace la CIA es ir a la Universidad Católica, que también siempre ha sido unos fachos, y hablan con varios economistas y ahí, bueno, ahí sale el tema de los Chicago y todo, pero lo que hacen ellos es implementar en la escuela militar, por ejemplo, encuestas de este estilo, Inés, así como, oye, si la democracia en Chile está en riesgo, ¿qué harías tú? ¿Cachai? Salir a defenderla. Si la Constitución está en peligro, ¿qué harías tú? Salir a defenderla. Y esas son encuestas, ¿cachai? La democracia, son encuestas que se mantienen hasta el día de hoy en los estamentos, en los recintos militares. Y cada cierto tiempo, para ver el perfil de los militares, de los PACO y de los PDI, incluso Gendarmería, se le hacen cada cierto tiempo estos test para saber el perfil y para ir más o menos manejando el tema de los PACO y los milicos. Son encuestas que se le hacen y es por eso también que los van mentalizando respecto a lo que sucede en Chile. O sea, cuando la gente sale a reclamar y exigir derechos y en la tele tú veis que el discurso está en peligro la democracia, Claro, estos personajes lo que hacen según ellos, según su lógica y según lo que le han enseñado es salir a defender la democracia. Una hueá totalmente absurda. Yo no, Florencio, desde el 64 cuando la CIA entra, se establecen varias políticas. Una de esas es precisamente llevar para cierto sector a los militares que además hay que recordar que se estaban interviniendo, se estaban metiendo las organizaciones populares para tratar de aprender todo lo que tiene que ver con guerra y todo lo que tiene que ver con militarización y cómo se organizan y todo eso. Eso, creo que son 4 horas. ¿Por qué la mala? No le tengo mala a Mayor. Lo que pasa es que, ¿sabéis que por qué no le creo a Mayor? Porque me acuerdo que una vez estaba en un programa con Macari puede ser, Mirko Macari, estaban en un programa en Radio La Clave, lo estaba entrevistando Fernando Paulsen, entonces Mirko Macari siempre como miran menos a la gente, pues miran menos al pueblo, y él dice así como, nosotros estamos acá con Alberto, porque nosotros no hablamos a la señora Juanita, cuando nosotros hacemos una crítica y hacemos un análisis político, nosotros sabemos que este análisis político no le va a llegar a la gente de la población. Este análisis político nosotros se lo hacemos ver a la gente, a la élite. ¿Y por qué se lo hacemos ver a la élite? Para que la élite no repita errores del pasado y les quede la cagada. Y Alberto Mayor dice lo mismo, pues dice, sí, nosotros lo que hacemos es que toda esta élite, y cuando él habla de élite, habla de revolución democrática, habla de todo esto, de élite, pues, los mismos buenos que participan en política. Y dice pues, que ellos no, su discurso, ellos saben que no llega a la población, saben que su información, saben que su reportaje en ese tiempo en el mostrador no llegan a la población, pues, llegan a la élite, porque ellos lo único que buscan es que la élite no equivoque el camino, ¿cachai? Entonces le van diciendo lo que no tiene que hacer, pero a la élite. Entonces, cuando él en ese tiempo saca su libro El derrumbe del modelo, creo que se llama, no vendió ni un libro, pues, si todavía lo están vendiendo en el Jumbo. Y su análisis, además, siempre lo he encontrado malo, nunca lo he encontrado así como asertivo, siempre son como abstractos, ¿cachai? Siempre muy de la academia, y esa weá yo creo que, como dicen ellos, ellos le hablan a Polman, le hablan a Luxi, ¿cachai? Le hablan a Giorgio Jackson, no nos hablan a nosotros, no pretenden que nosotros nos informemos para cambiar esto, porque ellos saben que su discurso y desde sus plataformas no llegan al pueblo. Y eso, no es que me caiga mal, que lo encuentro un chanta nomás. Oye, ya, la marcha ya va en Recoleta, entre medio de la marcha, porque tomaron la calzada, pudieron tomar la calzada, o sea, la calle. Puta, acá estoy viendo a Piensa que está transmitiendo en directo, porque los demás cayeron. O sea, llevaban mucho rato, digamos, transmitiendo, entonces tienen que haber caído, tienen que empezar la retransmisión de nuevo. Si son 100 pacos es poco, más guanacos, zorrillos, entre medio de quienes van marchando. Así que ojo con lo que va a estar pasando, ojo lo que va a estar pasando durante todo el día en los territorios. Yo decía, anoche los helicópteros volaban bajísimo con su foco prendido y toda esa cuestión.
los drones y todo eso. Vamos a ver cómo va a estar durante la noche. El llamado a no olvidar. Nada más que eso. Siempre se dice que un pueblo que mantiene su historia, la conoce, tiene un mejor futuro. Cuando lo que me preguntaba el Carlos, así como el miedo es a cuando te imponen el miedo, porque eso es imponerte el miedo de que no vuelva a ocurrir, es una amenaza directa y constante. Pero ya los cabros, estoy hablando de los cabros de 17, 16, 14, 15 años, ya no tienen miedo. Y no es porque no vivieran la dictadura, son los herederos de esta dictadura. Este sistema es heredado de la dictadura, que eso tiene que quedar siempre clarito. Ayer, antes de ayer lo decíamos, esta nueva constitución va a decirnos no más AFP, nos va a decir no más ISAPRE, va a decir no más lucro en la educación, va a decir que el grupo Lawrence, por ejemplo, se vaya, o otros grupos como, no sé, que Corpesca deje de robar los recursos naturales o que Corpesca deje de financiar al Congreso. Y esa es una pregunta que tienen que hacer. Nosotros no estamos diciendo que vamos a ir a votar por el rechazo. Nunca, jamás. Exactamente. ¿Hay que cambiar la Constitución? Sí. ¿Hay que cambiar la Constitución? Sí, sí hay que cambiarla. Sí, sí. Pedimos asamblea constituyente. Ayer salía un reportaje en La Tercera y nos reíamos con el Carlos mucho y con la gente de la radio de que, bueno, los independientes, o sea, lo que uno cree que van a hacer la Constitución, que son nuestros vecinos, que son los independientes, pero estos no eran nuestros vecinos. ¿Quiénes eran? Te los voy a buscar al tiro. Estaba la Sole Alvear. Sole Alvear. Y que, ojo, pone en contexto, estaba reclamando por la desigualdad frente a los partidos. Exacto. Pablo Longueira y Sole Alvear alegando porque los partidos tienen preferencia. Entonces, y no, pues lo que se hacen ellos, lo que conversaba con el Capucha, lo que están haciendo ellos, primero es que los partidos copen un espacio, ¿cierto? Este espacio constituyente, ya lo tienen copado los partidos. Y este otro espacio también lo van a venir a copar Sole Alvear, Pablo Longueira, y no tenéis cómo pelear con ellos por una simple razón, que el problema que va a tener mucha gente. Hay que juntar una cantidad de firmas enorme. Después de esa cantidad de firmas hay que ir a un notario y tenéis que pagar por cada firma. Es una cantidad de plata tremenda. Exacto, entonces no tenéis cómo hacerla, a menos que un partido te financie. Y un partido, dime una vez, por ejemplo, la Democracia Cristiana, el partido te va a financiar a ti. Saca la cuenta, por ejemplo, que cada firma puede costar 5 lucas, te puede costar 5 lucas. Ya, imaginémonos, yo me voy a presentar, voy a tener 5 lucas por persona que lleven, si son 600 firmas. Entonces, si Gonzalo de la Carrera, que está por el rechazo, está diciendo que los independientes no van a llegar a esta convención constitucional, ¿qué creen? Lo dice Gonzalo de la Carrera. ¿El degenere qué? Me pueden decir que un pelotudo, un saco hueá, sí, pero lo está diciendo, que no van a llegar. ¿Y quiénes son los independientes que están peleando el día de hoy para tratar de arreglar? Alvear, Repeto, Javiera Parada, que no tienen partido. Entonces, ¿qué van a esperar con...? Oye, Elwin se murió, ¿cierto? ¿Quién? Elwin se murió, ¿cierto? Sí, pero que a la hija. Pero, porque si no... Bueno, porque lo único que falta, weón, que postulen a la constituyente a Ricardo Lagos, que se murió, y a Elwin, que se murió. Ricardo Lagos se murió, ¿cierto? Se murió. Sí. ¿O no? Sí. Ojalá que esté muerto para que no lo postulen, ¿ah? Porfa. La verdad es que acá, cuando uno habla de cambiar la Constitución, cambiemos la Constitución, po. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero cambiémosla, po. Yo no estoy ni ahí con maquillar la Constitución de Pinochet. Convención Constituyente está por debajo de la ley. Asamblea Constituyente libre y soberana está por encima de la ley. O sea, puede hacer lo que ella quiera sin marco legal. Convención Constituyente, insisto, está dentro del marco legal, se rige por la ley actual. La Corte Suprema la va a avisar también una comisión técnica que va a impedir que se hagan cambios. Uno de los cambios que no se puede hacer es cambiar, por ejemplo, todas las decisiones de la justicia chilena. ¿Y por qué no se cambian? Porque todas las decisiones de la justicia chilena tienen que ver con los tratados de libre comercio. Entonces, olvídense de que no va a haber no más FP.
puede que le pongan otro nombre. Ese es el punto. Le pueden cambiar el nombre a la AFP, le pueden cambiar el nombre a la ISAPRE, le pueden cambiar el nombre al Sename, le van a cambiar el nombre a ver, pero la estructura no se va a cambiar dentro de esta institucionalidad, pues, weón. Si nosotros, ¿qué tenemos que analizar? Jaime Guzmán, José Piñera, Pinochet, Lavín y todos estos personajes que escribieron esta constitución fueron parte. Diseñaron esto para que nosotros podamos resolver las demandas sociales, para que nosotros podamos cambiarlo. No, Jaime Guzmán dejó tan amarrado esto que lo hizo precisamente para eso. De hecho, ahora se viene la frase esa de que cuando el enemigo quiera hacer cambios profundos, esta constitución lo va a dejar amarrado. No es así la frase, pero es como eso. Entonces hay que estar atentos a eso. Entonces nosotros no es que llamemos a no votar, no, vayan a votar y hagan, ya ármense y saquen comerciales por la tele y todo lo que quieran hacer, sí, dale. Pero no nos vengan a decir que eso es un hecho histórico y que ahí se va a cambiar, porque ahí no se va a cambiar en lo absoluto nada, hasta que no sea una asamblea constituyente y soberana y libre. ¿Y qué me va a decir? A ver, espérate. Van a postular a la constituyente, ¿quién podría ser? Burgos. No, si Burgos ya se postuló, ya está. Y ojo, mira, toda esta mierda de que aparecen en la segunda, aparecen en todos lados, no, yo voy a ser constituyente, esa weá es estar haciendo campaña solapadamente. Entonces, encima los buenos son desleales con la gente que no tiene pantalla. ¿Cachai? Porque empiezan a sonar los nombres antes de empezar las campañas. ¿A quién postularon? Ya dime, ¿a quién postularon? No me estoy riendo de eso, me estoy riendo de que París hizo otro llamado más hoy día. ¿A qué? A que compren cuadernos torre para escribir a la gente que vaya a los asados. No, que no quemen neumáticos porque contaminan. No hagan asados. No, es como el no hagan asados de Orrego. Sí. París pidió evitar ¿Por qué nos reímos? neumáticos porque contaminan. ¿Por qué nos reímos nosotros de esto? Porque hace años atrás apareció un estudio del mismo Ministerio de Medio Ambiente, que vale callampa, todos lo sabemos, pero esa vez hicieron una pega, pero no la sacaron a la luz pública, que tiene que ver con que lo que contamina en realidad la ciudad son todas las chimeneas y todo lo que se establece en el sector alto de la ciudad. La noche se produce ¿cómo se llama? ¿Te acordás cómo se llama técnicamente esto de que se traslada toda la contaminación a los sectores bajos? Se me olvidó el nombre técnico, Juan. Ya se me olvidó, pasaron tantos años. En ese tiempo lo decía Gardo, pero ahora se me olvidó. Bueno, toda esa contaminación se traslada durante la noche a los sectores periféricos, a los sectores bajos del valle. Y eso es lo que termina contaminando. No si hacía un asado, como decía Orrego, no si prendía un neumático. Eso se termina yendo. Lo que contamina en realidad son todas estas chimeneas y todas estas empresas que están en el sector alto, sobre todo las chimeneas. Y cuando a Orrego se le pregunta por qué no fiscalizan el sector alto, dice que no tienen tantos fiscalizadores, entonces tendrían que fiscalizar casa por casa y eso es imposible hacerlo. Entonces, y eso es lo que apareció desde el mismo Ministerio de Medio Ambiente, que al final terminaron por así decirlo, haciendo tira ese estudio porque los sapeaba ellos mismos, así que se lo guardaron, se lo tuvieron que, como le dijo el otro día a un compa a un viejo de rechazo, tuvieron que enrollarlo y metérselo en cierta parte, porque no pudo salir a la luz pública ese estudio, de esta tan linda democracia. Por eso nos reímos de esto cuando hablan de la quema neumática y todo esto, porque otra weá que es para criminalizar, es para tratar de poner el foco en otro lugar. Bueno, hablemos de lo que pasó ayer en la cárcel, Santiago 1. Te mandé el video. Sí, pues yo no quise publicar el video porque aparecen muchas caras, entonces no sé qué pensabas tú. Bueno, dale nomás, explícalo tú porque... Para comentar, ayer hubo una riña en la cárcel Santiago 1, cárcel concesionada, ojo, cárcel concesionada, los módulos 37 y 38 creo que fueron, y según Gendarmería, los internos agreden a gendarmes. Está el video. Lo terrible del video es que Gendarmería se podría haber retirado y pueden haber entrado con antimotines, haber sacado la chucha y todo eso. Pero los gendarmes estaban peleando con estoques con los internos. Y los llamaban a pelear. Onda, ven para acá porque soy choro. Y es la misma función, es sacarle filo al estoque con el cemento. Es horrible el video. Hay un fallecido.
Y Gendarmería dice que hay 3 gendarmes que están heridos, no graves, pero... alguien dice, pero los gendarmes no pueden ocupar estoques. Bueno, aquí se ocuparon estoques, está el video, no lo Sí, pues, está el video. subir, pero se llama, la cápsula, el medio se llamaba Cápsula Informativa. Es que no me recuerdo. Es que no recuerdo más. Cápsula Informativa se llama el medio, y donde publicó el video. Pero es bien facho, sí, el relato de la cápsula informativa. Sí. Pero sí, como dice Inés, y ojo, que la mayoría de las personas que está ahí está sin armas. Y habían como 2 con armas y se trataron de defender, pero claro, cuando este Juan mostraba el estoque, se acercaba y por los costados se acercaban los otros gendarmes, entonces era imposible porque lo invitaba, ya, vos pelea conmigo, y resulta que, claro, el pelear conmigo no era pelear con él, era que sí, iban a aparecer, pero iban a aparecer los gendarmes por los costados, que fue lo que pasó en un par de oportunidades. La mayoría de los reclusos que estaban ahí estaban desarmados. Sin embargo, los gendarmes estaban todos muy bien armados y además, como dicen, con estoques. Y el mismo gesto técnico de cuando muestran así como criminalizando y mostrando que son lo peor de la lacra humana, dicen ellos, cuando pelean los internos. Exactamente, pero el mismo gesto técnico. O sea, como meneaba el estoque, como decía la Inés, como le sacaba filo en el cemento, así. Bueno, esa es gendarmería, y eso en general son los pacos, PDI y gendarmería, pues, tipos que, acuérdate de un tiempo atrás de un asado que hubo en gendarmería, pues, cuando nosotros publicamos un video, ¿te acordáis? Cuando se invitaban a pelear, porque uno había hablado de que habían hecho un asado y los sapeó, y se invitaban a pelear ahí. Ahí está el video. Es muy, dale. Ahí está. Ahí los gendarmes quisieron sacar a uno de los que estaba peleando y ahí se agarraron. Y ahí están, ya los gendarmes están, no son sus palos, después se van a dar cuenta que yo también pensé primero que eran estos palos que tienen los gendarmes, igual que los pacos, las lumas, pero no son. Miren los gestos que tienen. Pues, espérate, quédate ahí. Hay uno que es el que empieza a provocar a los internos. Y ahí hay un interno que tiene, mira, ese es el gendarme, ese que está ahí, ahí es el mismo que parece que después aparece con un estoque. Y ahí, claro. Que mira, ¿viste? Y mira. Ahí sacó un estoque. Ahí sacó el estoque. Ahí está. Ahí está. Ahí lo está apuntando con el estoque. ¿Viste? Mira el gesto técnico ahí de... Mira. No, ven. Sí, mira, ¿viste? Que lo llama. Mira. ¿Qué hubiera pasado si uno de los internos reacciona y le dice que sí, que peleen? Lo que estaban buscando era... Ahí está la mayoría de los reos sin ninguna... De hecho, hay uno que está con muleta. Exacto. Lo que estaban buscando es que uno se defendió. Bueno, hubo un muerto acá, po. Exacto. Esa es la parte que no aparece acá. No sabemos... Pero en general no estaban con armas ni nada. Exacto. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si este tío le dice al gendarme ya peleemos con los estoques? ¿Cuál hubiera sido la noticia? Porque este video no hubiera aparecido. Hubieran dicho, atacan a gendarmería, un muerto, un mártir nuevo en gendarmería, y fueron los internos quienes provocaron esto. Y esto es lo que no se muestra al decirte que gendarmería cómo actúa dentro de los penales. ¿Ah? Entonces, están preparados. ¿Ah? Sí. Son profesionales. Están preparados para un motín o para diferentes tipos de situaciones. Y ahí tú entendí que las cárceles son un fracaso, po. Las cárceles simplemente no son espacios donde se reintegre o las personas que estén ahí vean una forma de salir de ese círculo vicioso en el cual viven, po. Las cárceles simplemente son lugares de castigo y de tortura. Entonces, cuando tú le aplicáis tortura y le aplicáis castigo a una persona durante años, que es lo mismo que viven estas personas, la mayoría de las poblaciones, probablemente van a ser personas violentas dentro de la sociedad. Exactamente, el sistema carcelario vale callampa, es un sistema fracasado. Es lo mismo que pasó con el asesino de Ámbar. O sea, todos apuntan a la jueza que dejó libre al personaje, pero nadie apunta a que el Estado lo tuvo 13 años y pudo haber hecho un seguimiento. El mismo estudio el informe que hace Gendarmería
es patético. O sea, si la gente pudiese leer que está ahí en los medios, es patético. O sea, no hay cero preparación. El Estado es un Estado fracasado en todo ámbito. Finalmente las cárceles, como ayer alguien publicaba por ahí, no, en las cárceles están puros delincuentes, en las cárceles están los puros pobres nomás. Y son los pobres los que están en cárceles también en prisión preventiva durante un año, 8 meses, 9 meses. Sin embargo, los pacos, los gendarmes o los PDI asesinos no pasan ni 3 meses en prisión preventiva con arresto domiciliario. O sea, son arrestos domiciliarios. Entonces eso habla a las claras de que son espacios que no tienen ningún tipo de... ¿Para qué tenemos cárceles? ¿Cachai? Si finalmente lo único que sigue ahí es seguir reproduciendo esta violencia, seguir reproduciendo esa tortura, seguir reproduciendo esta rabia con la que después estos personajes salen, y claro, después todos se preguntan, ¿de dónde salió este delincuente tan brutal? ¿De dónde tanta deshumanidad? Y todos se hacen los hueones, ¿cachai? Cuando la gente en sus poblaciones, las personas en las poblaciones y en las cárceles, lo único que hace es naturalizar esta violencia, po. Deshumanizarlos, porque eso terminan haciendo, los terminan deshumanizando, y claro, cuando salen, después salen con peor de que cuando entraron. Entonces, finalmente las cárceles son otro aparato que son, como decía alguien, un compa ahí, valen callampa, o sea, valen caca la wea, ¿no? Nunca han cumplido durante años, porque lo que hace el Estado finalmente es este sistema punitivo, este sistema de castigar constantemente a un sector, no ha dado resultados. ¿Cuántos años llevamos con cárceles que son castigos, que son torturas, y no han sido ningún remedio, no han sido ninguna solución frente a esta sociedad que cada vez se empobrece más y que cada vez reproduce más violencia y más delincuencia? ¿Qué dice acá? Noticias del Cementerio General, dice Pablo 1973. Está de Santiago. Están infantería de carabineros. Sí. Perdón, que se me fue. Está infantería de carabineros pasan por sobre los manifestantes. Van 2 guanacos, 5 zorrillos, 4 retenes móviles. Sí, es lo que hablábamos. Pues, jamás van a dejar de reprimirnos. Sí, ya están avisando por altoparlante los pacos de que se tienen que retirar las personas adultos mayores, la prensa, porque van a comenzar a actuar. Eso desde el cementerio. Ojo, huelga de trabajadores, hace tiempo no hablamos de huelga. Empieza la huelga de trabajadores de Falabella, Arauco, Maipú, no se llega a acuerdo. ¿Qué nos dice una trabajadora? Nos daban lo mismo que la negociación anterior, que fue hace 3 años. Incluso están entregando menos. Llegó la Seremi de Salud de Cerro, cerró el mall y mandan a desalojar a los trabajadores. Eso es lo que está pasando en el mall Arauco Maipú, sector Falabella. Oye, eso colgándonos del sueldo mínimo, cuando el gobierno te dice que va a haber un reajuste cero y la CUT, que no representa a ningún trabajador, no tiene ninguna fuerza para doblegar eso, es un mensaje finalmente para todos los empresarios, que es lo que siempre hacen. Si el Estado les va a entregar 0 pesos, bueno, todos los empresarios van a hacer exactamente lo mismo, porque el Estado viene a proteger a los empresarios, y es por eso que cuando se va a negociar, finalmente, como decía la compañera ahí, te terminan entregando menos incluso de lo que tú pediste, o te terminan quitando derechos que te ha ido ganando en el tiempo. Sacaron una ley, si mal no recuerdo, que tiene que ver con la pandemia, que no hay negociación, que no pueden haber huelgas hasta diciembre. No recuerdo. Está frenada en el Congreso. Pero está frenada aún, pero hay que estar ojo ahí, porque se puede extender. Porque, ojo, está frenada, no es que la hayan mandado para la casa. Sí. Porque se puede incluso modificar. Porque yo creo que lo que están haciendo el Congreso está esperando a ver cómo va a ser el terreno, cómo va a estar el terreno político de aquí en adelante, y en base a eso es que van a legislar, y ahí es donde tenemos que estar atentos, porque ahí no nos va a salvar ningún plebiscito ni nadie. Ahí vamos a tener que salir igual que para el 10%, igual que con Martín Pradena, a la calle nomás a reclamarlo, y por ejemplo, cada vez que esto hagan sesiones, que toda la gente lo esté mirando. Toda la gente lo esté viendo, porque cuando lo estáis mirando, lo estáis viendo, puta, te tenéis que mamar todo un día con sus discursos, pero los buenos no votan cualquier cosa, y saben que lo están viendo. Alguien me preguntaba por qué se hace con los ladrones. Bueno, las cárceles supuestamente son para reformar, son para tratar de reinsertar a las personas dentro de la sociedad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el Estado ha cumplido eso? Yo creo que no.
ni con Sename, ni con las cárceles, ni con nada. Entonces, son un fracaso, y no son un fracaso de hoy día, son un fracaso de hace, no sé, 60 años, 70, 80 años. No es que nos dimos cuenta hoy día que las cárceles son un fracaso, las cárceles nunca han funcionado en Chile. Bueno, en otros lugares también, pero en general en Chile, que es lo que uno conoce. Oye, ya se hizo ingreso al cementerio general, entre comillas, de a poco va ingresando la gente, y está Guanacos, Zorrillos, por Cerro Blanco ya, están ahí en contra de la gente que está resistiendo afuera para que adentro se pueda llevar en tranquilidad el acto. Lo que pasa todos los años cuando dicen, oye, se quedan afuera del cementerio para puro visitar a los pacos, güey. No, es porque cuando no se ha quedado afuera gente resistiendo, ingresan los pacos y dejan la caga adentro. Entonces, para que se pueda llevar el acto en tranquilidad, se queda un grupo afuera y resiste el accionar de los pacos, se cierran las puertas, cosa que los pacos no puedan entrar y se pueda llevar el acto adentro, la romería, la conmemoración con tranquilidad y también por seguridad a los familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, porque la mayoría son gente adulta mayor. Entonces, también hay esta solidaridad entre los cabros más jóvenes que se quedan afuera y dicen, a nosotros afuera resistimos, los cuidamos a ustedes que se quedan adentro, después ustedes salen por salida alternativa, nosotros acá, el que diga que deja la cagá, sí, que la cagá, porque los cabros tienen que resistir para que la fuerza policial no ingrese a gasear a los adultos mayores que están conmemorando. Así que para que lo tengan claro, más o menos eso es lo que está pasando ahora. Bueno, es por eso mismo que el año, no sé, me acuerdo si fue el año pasado o el año antes pasado, que en la romería los pacos, al darse cuenta de esto, que la gente que resiste afuera, lo esperaron adentro. Exacto. Los pacos, habían piquetes de pacos adentro, entonces cuando la gente entró, le hicieron una encerrona. Acordarse eso. O sea, recordar que nunca los pacos habían llegado al patio 29. El año pasado no les importó, Crespo al mando, estaba Crespo y Cárdenas, que son los que están procesados el día de hoy, Crespo sobre todo, entraron, pisotearon las tumbas, rompieron, gasearon, golpearon, detuvieron, o sea, el patio 29 se convirtió en un centro o en un lugar de pelea, pero además de pelea, sino que de golpiza y de tortura por parte de la policía. Fue súper fuerte lo que pasó el año pasado, hubimos, porque me voy a incluir muchos golpeados, gaseados y también detenidos en ese sector. Así que ojo con lo que va a estar pasando en este rato. Estamos con ahora las transmisiones de la señal 3 de la Victoria porque a Piensa Prensa se le cayó, Fuga de Tinta también se le cayó y Radio Plaza de la Dignidad también se cayó. Entonces yo creo que los cabros tienen que volver ahí a esperar un ratito para poder volver a subir a Facebook o volver a empezar a transmitir en Facebook. Lo que decía que los cabros están rodeados, sí, están rodeados en ambos sentidos, desde Recoleta y la que es la calle que está frente al cementerio, a la entrada, a la primera entrada del cementerio, que es donde se encuentra el cementerio católico. También están ahí con... ya me dicen que Guanaco está actuando en este minuto. Sí, me mandaron unos videos. Ojo, nosotros no estábamos marchando, pero fueron un par de compas de la radio ahí a cubrir. Okay. No vamos a decir el nombre ni nada, porque... Ahí, eso. Ya, vamos a ir terminando también, nos vamos a encontrar porque hay que cargar los teléfonos para la noche y hacer un sinfín de cosas también. Hay que seguir publicando. Exacto. Yo tengo que ir a la olla, no he ido al comedor. Ya, ahí está. Acaban de reprimieron cuando estaba en la marcha. Estaban reprimiendo. Así que ahí está. Eso. Ya. Entonces, bueno, cualquier cosa, si necesitáis hacer algo, de repente, si hay algo que haya que difundir o algo, hay un envío nomás. Chiquillos, igual pueden mandar sus conmemoraciones ahí al IG, por mensaje, lo mandan al IG de cualquiera de las dos, la Radio Villa Francia o Radio Villa Francia 2. Por mensaje, tratemos que no sea por Facebook porque cuesta un mundo descargar los archivos desde Facebook. Más fácil es hacerlo desde Instagram. Perfecto. Y vamos a estar pendientes, si tienen afiches de sus conmemoraciones en sus territorios, mándenlo para poder ir subiéndolo hoy día. Acá en Villa Francia es a las 6:30 de la tarde.
donde Yelcho con los valles. Ahí va a partir. Siempre se atrasa un poquitito, hay que esperar a la gente y un sinfín de cosas más. Así que eso y vamos a estar transmitiendo en lo posible, en lo que se pueda. ¿Mm? Así que Sí, en cualquier cosa avisa ahí. Un saludo a todos ahí, al Diego Barahona Bustamante, a saludo a la Renata, a alguna Chileno Jano, a Nax Orago, a la Magu, a Noemi. ¿TVN está en directo? TVN está en directo, me dicen. Por si acaso, para los que quieren ver ahí. Noemí, a todos los que estuvieron comentando, gracias por estar conectados y por soportar ahí nuestra pesadez. Oye, todo el rato. Heraldo, Caracolabor ¿Qué dijo? Heraldo Muñoz está hablando en el 11, Independiente y las trabas para ser candidatos a la constituyente. Oh, pobrecito. Me acordé, ayer acusaban en el reportaje de La Tercera de discriminación. ¿Ah? Porque lo están discriminando porque lo están diciendo que son los mismos de siempre. Porque son viejos, son los viejos de la política, los están discriminando. No es nada raro que estos hipócritas se hagan parte porque lo que hacen es cooptar ahí el movimiento social. Parte de su cabra piola en la calle en la solución, Darian Guerre, Persona Trainer Herrera dice, por eso los criminales de cuello corbata están libres, porque se condenan, porque se codean con abogados, jueces y generales. Cabropiola, Leslie, Asterión, Chiposting, ¿por qué no sé si no está al lado de un vendedor ambulante? No cacho eso. Eso, pues, ya estamos. A todos los que estuvieron comentando ahí, a Nelson Suazo, si se me olvidan algunos, perdón. A todos los que estuvieron comentando ahí, un buen fin de semana y a seguir nomás. Desde cualquier espacio, desde cualquier territorio, desde cualquier plataforma. Sí, lo acabo de decir, Joana, TVN está en vivo, exactamente. A estar ahí atentos nomás. Lo estoy viendo en TVN, grupos de activistas se enfrentan con los pacos. Y es cuático eso, se enfrentan con los pacos y los pacos van armados hasta yo creo que están probando los nuevos escudos, ¿no? Sí, yo creo que los escudos... nos defendemos. Sí, porque tuviéramos en igualdad de condiciones, te creo, pero nunca existió la igualdad de condiciones. Saludos desde Valpo, al Valpo te amo también, Chileno Jano, Bastián, Sol Osorio, los cabros están luchando en la entrada del cementerio. Punto más, saludos. Javi, saludos también. Yun Sun Sak, también saludos a todos. Hay harta gente conectada hoy día. Generalmente pasa eso. Al Capucha ahí que saludó a la Puriné, yo también lo saludo, pero ahí está. Preferencia, pero bueno. Ya va a querer algo mío. Oye, vayan a visitar la página y díganos ahí qué le pondrían para darle un saludo también a los cabros de la radio, poniéndole a todos. Ahí se te va la voz. Algo pasó. Que me están llamando. Ya, me están llamando. Para cobrar, seguramente. Último, ojo lo que está pasando en México. Dice, la CNDH ¿También? formada por mujeres. La CNDH es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es la principal entidad gubernamental mexicana responsable de promover y proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos. Es claro que está lejos de cumplir sus funciones, hay casos que llevan años en revisión y no tienen respuestas, denuncias que ni se han podido procesar y muchas cosas que no cumplen como su deber lo manda. El pasado 2 de septiembre las instalaciones de la CNDH fueron tomadas por un colectivo de víctimas feministas y mujeres, quienes son la principal oposición del gobierno mexicano. La toma empieza con Marcela Alemán, una madre de una víctima de violación y explotación sexual, la que se amarró una silla en las instalaciones después de una junta fracasada con el CNE. Su hija fue violada en el 2017 y tenía solamente 4 años. Nadie hizo nada, la justicia tampoco. Está también Silvana Castillo. El 3 de septiembre fue cuando Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio, convocó a participar en la toma del CNH para exigir la atención de sus casos. Yesenia Zamudio es la mujer que habla cuando dice que hay que quemar todo, porque a ella ya le quitaron su hija. Eso es, vamos a ir terminando. Ojo con lo que está pasando en Colombia, México.
Lo que está pasando en Bolivia también, ojo eso y ojo con lo que va a pasar hoy día acá en nuestros territorios. Así que un saludo grande, nos encontramos, no perdonar, no olvidar. Lo más importante, adiós.